Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Otro miércoles a las 12 del mediodía arranca Café, Finanzas y Reflexiones con Eduardo Corrado a la cabeza de este hermoso programa que todos los miércoles semanalmente hacemos junto a Ricardo Malano, José da Pena, a Claudia Acosta, a Javier Martínez en la operación técnica. Así que vamos a arrancar, como todas las semanas, con la editorial de la persona que más sabe de economía, por lo menos en este horario y en esta radio, Eduardo Corrado. Buenas tardes, queridos oyentes, y como siempre empezamos el programa tratando de que todos pensemos en conjunto. Y en ese conjunto vamos a tomar algunas frases del programa anterior, ¿no? Donde expresaron algunas cosas, por ejemplo, que la economía era fácil y que por otro lado dijeron que quedaban pocos hombres. Mira. Tema, digamos, para discutir. Pero, si bien la economía es fácil para tratar de aplicarla, lo difícil son los propios hombres que la aplican y las decisiones que toman. Y el coraje que tienen que tener para tomarlas, ya sea desde el máximo cargo que puede ostentar alguien, que es el de presidente de la República, y hasta aquel que es un emprendedor que tiene que tomar decisiones a diarios sobre las tasas de interés e inflación. ¿Y qué le pasa con el empleo, no? Ese empleo que viene tan baqueteado no solo en la Argentina, sino en el mundo. Por ejemplo, en España las tasas de desocupación son muy parecidas a la Argentina. También pasa en otros países del Mediterráneo. Parece ser que la peste de desocupación invade el mundo. La misión de los hombres que piensan, de los que quedan que piensan, es tratar de salvar esta dificultad y esta epidemia. Esa epidemia que solo se puede curar con la fe que cada uno tenga en el Dios que cada uno de nosotros crea, y por otro lado en la poca inteligencia que cada uno de nosotros tenga, la tiene que poner al servicio de la comunidad. Y entonces ahí vamos a poder discutir cuál es la mejor forma para que todo el mundo esté ocupado, todo el mundo esté pensando y todo el mundo esté buscando cómo llegar mejor en los días que pasan en esta vida. Señores, por supuesto, las reflexiones son a cargo de ustedes. Today's gonna be the day that you're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. Seguimos, ¿no? Seguimos, y los teléfonos para comunicarte con Café, Finanzas y Reflexiones son el 43 25 12 20, 43 25 12 20, 1220 es 1220 como el dial de la radio Eco AM 1220. Eduardo Corrado, tengo dos diarios. ¿Dos diarios? ¿Por qué? Dos diarios porque son... ¿Usted compró las acciones? No, tengo dos diarios que gasté 20 pesos y compré dos diarios. Ni siquiera eso, porque estaban acá en la mesa. Pero son dos diarios de economía y quiero que me expliques dos cuestiones. Uno de cada diario, que es el Cronista y Ámbito, que habitualmente hablamos de este tema. Uno es el tema de los LEVAC, que siempre José da Pena dice que es una de las mejores formas de invertir dinero o de guardar el dinero en vez de guardarlo abajo de la cama. Dice que hay alta inflación, la tasa sigue en 26,75%, el mercado contempla una suba de precios del 20% en 2017, 3 puntos más alta que la meta del Banco Central. Temor por paritarias y el alto déficit fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Que los LEVAC convienen más o convienen un poquito menos? No, a esa tasa de inflación, después 20%.
Bueno, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional cree que la inflación del 2017 llegará al 23%. Exactamente. Entonces, a esa tasa de inflación, yo creo que los inversores o la gente común como nosotros deberá mezclar la inversión para ver cómo llega y conserva sus activos y no es más pobre. Nada menos que Ferrerés, hoy en La Nación, saca un artículo que dice: el pasado nos condena, pero nuestro futuro nos puede salvar. Mira. Entonces habla como un país como Argentina, que tiene gran producción de alimentos y de plata, cobre y otros metales, que vendría a ser lo que nosotros llamamos los commodities. ¿Cómo puede ser que teniendo tanto, y sobre todo tanto en alimentos, y se está produciendo como para alimentar a 300 millones de personas, Argentina sea pobre? Y tenga un promedio de inflación, según el artículo de La Nación, que es en los últimos tiempos, en los últimos años, está en el 70% anual de promedio, tomando, dice, sobre todo nuestro pasado, que suponemos tan extraordinario y ponemos por sobre todo, contrariamente en estos 30 años hay un promedio de un 70% de inflación. Y vuelve a hablar de la producción y todo. Es un artículo muy interesante para leer y después complementar, ¿no? Después lo van a poder complementar con libros. Después le vamos a anunciar que hay un nuevo libro en la calle como para que la gente entienda. ¿El de José? No sabemos si es de José. Y si no, se lo voy a copiar. A José le voy a copiar algo. Hablando de Roma. Hablando de Roma, no sé dónde sale esa frase hablando de Roma, pero la frase es: hablando de Roma, mirá quién se asoma. Estamos hablando de comprender la realidad. Ajá. Y yo me enteré. ¿Usted se enteró de casi ofendido estoy, que en la calle hay un nuevo libro. Hay un nuevo libro que lo sacó alguien que pertenece a este programa, el cual yo consideraba de mi familia radial, y no solo no me llegó ni siquiera una invitación o un voucher para un 30% de descuento, sino que ni siquiera sabía. Y hablo del libro que José Da Pena sacó. ¿O estoy equivocado? Bienvenido, José. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, doctor Da Pena. Qué gusto verlo. ¿Qué? ¿Se levantó la suspensión? ¿Cuántas fechas le habían dado? 2, por insultar al conductor del programa me dieron 2. Por insultar a Eduardo Corrado le dieron 2 fechas. Sí, ahora acumulé 8 amarillas. Está jugando de nuevo ahora, ¿no? Pero me fui yo, pero arrastré a uno, lo saqué a Malano. ¿Qué pasó con Malano? ¿Dónde está? Bueno, ¿Le dieron yo le voy a decir la verdad. Lo agarramos fumando en el vestuario y lo echamos. No puede fumar. Bueno, suerte que lo agarraron en el vestuario y no, qué sé yo, de copas por la noche. No, bueno, eso también lo hace. No es que se va a privar de eso. ¿No? Nosotros lo agarramos en el vestuario. Bueno, José, sí, hablemos del tiempo, demos los teléfonos. ¿Sacaste un libro nuevo? Sí, saqué un libro. Pero todavía no, digamos que fue un lanzamiento, todavía no hubo un lanzamiento formal. No ¿sí? Está para comprar en las librerías. Está en 2 librerías que no recuerdo el nombre ahora porque no soy uno de los coautores y bueno, es un libro sobre evaluación de proyectos de inversión. Una guía práctica para su correcta interpretación y formulación. ¿Acerca de qué? De proyectos de inversión, emprendimiento, de inversión, proyectos de inversión. No, de inversión, es todo lo que ejemplo, significa. Si quisieras hacer por ejemplo, un edificio, sí, sería un proyecto edificio, de inversión. Un puente, un fideicomiso sobre un campo, es cualquier cosa que involucre inmovilizar dinero con la expectativa de en el futuro recibir dinero a cambio. Bueno, te felicito. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo escribiste? Con un colega y hermano, que es Juan Lucas Da Pena, que vive en Salta, sí, exactamente, trabaja para el banco. Literal, ¿no? Sí, trabaja para el Banco Central de la República Argentina y también. Y en este caso lo que resumimos fue la experiencia de tantos años de 2 actividades. Por un lado, evaluar proyectos de inversión en diferentes etapas, evaluar empresas, y por otro lado, los cursos que damos dentro de lo que es el marco de la universidad y por invitación en otras oportunidades. Él está en el Banco Central. En la sucursal de Salta. Exactamente. Bueno. Acá traje un ejemplar para dedicarle a Corrado, porque entiende un poco más de estos temas, a vos, pero vos no entendés nada de estos temas. Justamente. Me extraña que achiques tu marco. Lo que pasa es que tengo que ser sincero, la verdad que tengo que ser sincero, no esperaba encontrarte. Así que el miércoles prometo traer uno adicional para regalarte. Te vamos a salvar. Sí. Hay una entrevista, sí. Hay un congreso. Que le están haciendo señas desde el Sí, Claudio nos está amenazando con 2 sándwiches de miga en la garganta. Está el licenciado Gustavo Asperué, que entre otras cosas es secretario académico del Instituto Acton y de la Facultad de Filosofías y Letras de la UCA. ¿Por qué lo tenemos en línea al licenciado Gustavo Asperué? Porque hay un congreso, ¿no? De economía. ¿No está en línea todavía?
Ah, bueno, se nos quedó fuera de línea. A ver, no, hay un malentendido. Yo les voy a explicar lo que hay. O sea que nos cortó la inspiración de los temas importantes que estábamos hablando para ustedes. Nos cortó el reclamo. Exactamente. La semana que viene tenemos un libro, porque lo que yo te quiero Sí, reprochar es por esto. supuesto. Si Eduardo es el que más sabe. No, el que más entiende. Algo entiende. Más que yo. Sí, un poquito. Entonces, no te ¿qué creas que sentido mucho tiene? más. Este es para Eduardo. Yo se lo acerco, no te preocupes. Toma, de Fernández. El libro se llama Proyectos de Inversión. Yo es digo- del doctor Dapena y del Juan Lucas Dapena Fernández, Sí. que está, vamos a poner Fernández, para distinguir a Claro, los para dos distinguir Dapena. lo bueno de lo Habla de malo. proyectos de inversión. Los que saben de los que no saben. Claro, pues ya me imagino que él va a decir, Yo yo, lo que José, entiendo- soy el que sabe. Este libro está hecho para gente Con la que humildad sabe. lo grande. Él están haciendo señas. Ahora parece que Bueno, están en- ahora sí está en línea. Estábamos hablando del libro Proyectos de Inversión que escribió acá José Dapena, que está en la mesa y va a participar en la charla con el licenciado Gustavo Asperué, que decíamos antes es secretario académico del Instituto Acton, y entre otras cosas va a participar del tercer Congreso de Economía Regional, Educación para el Desarrollo, que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de octubre. Yo le voy a decir de- por qué se hace el 13 de octubre. No ¿Sabes sé. por qué se hace el 13 de octubre? No, doctor Corrado, no sabemos. A propósito Aparte todo de esto, participar ¿por qué se hace en el 13? ¿Por qué San Eduardo? Ah, bien. Y bien. porque participan muchos conocidos. entre Hay que ellas- llamarse Eduardo para participar. Claro, y entre ellos el doctor Zablowski participa de él. No, él es Edgardo. Por eso. Pero le cambiamos, Variante, el primo. le cambiamos Primo una hermano. letrita y ya está. Bueno, Pero acá lo tenemos al aire. bienvenido, licenciado Gustavo Asperué, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por llamar. Y bueno, saludo ahí en la mesa Eduardo, José y creo que está Martín también. Sí. Exactamente. Bueno. Te vamos a hacer llegar el libro que escribió José, porque le da libros sobre proyectos de inversión solamente a la gente que entiende. Como yo no entiende, no quiere educarme, quiere solo en su núcleo de economistas. Bueno, yo ojalá lo pueda entender, pero me faltaría alguien que se me sume con algún capital para invertir, digamos. No. Bueno, Gustavo, aprovechá el Congreso de Economía Regional para enganchar alguno, Sí. que va a estar Martín Carranza Torres, va a estar Gabriel Gazabé, va a estar Edgardo Zablowski, que lo puede conocer a Dapena bastante. Seguramente. Y bueno, obviamente vas a estar vos, entre otras La personas. verdad que me estoy enterando. Qué bueno este programa de radio. Me entero que está Edgardo Zablowski dentro de eso. No me había dicho Exactamente. nada, Sí, así que- 13 y 14 de octubre puede Buenísimo. faltar que no va a estar Edgardo. Bueno, contanos un poco de qué se trata este congreso y cómo manejamos las economías regionales. Bueno, en realidad este congreso, como bien saben ustedes, es una iniciativa de una fundación local, de ahí de la provincia de Corrientes, que es el Club de la Libertad. Y en realidad, bueno, yo no es que pertenezca, digamos, a esa zona, ni sea un especialista en las economías regionales. Lo que pasa es que ellos eligieron para este tercer congreso el tema de educación para el desarrollo. Y entonces, todavía cuando me invitaron a un congreso que se llama de Economía Regional, yo le pregunté, le digo, bueno, pero ¿y qué pretenden que diga? Yo, no, me dice, el tema es educación para el desarrollo. Y entonces, el tema va a andar dando vueltas por ahí, ¿no? Todos sabemos que, en fin, parece un cliché, una cosa muy trillada, que el desarrollo de los pueblos, la superación de la pobreza, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con la educación. Y también hay bastante consenso de que nuestro país, que en otras épocas supo estar ubicado en el concierto de los países un poco mejor, está presentando algunos déficits en esa materia. Así que el tema central del Congreso va a ser ese, aunque seguramente entre los diversos especialistas va a haber quienes se van a referir más puntualmente a la cuestión de las economías regionales y especialmente a la zona que abarca el litoral, ¿verdad? Por supuesto, el tema de las economías regionales es algo que preocupa a todos, economistas, no economistas, cualquiera le preocupa el tema de las economías regionales, y también nos preocupa el tema, como vos dijiste, es el tema central de la educación, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces no llegan bien preparados los chicos a la universidad. Seguramente el doctor Dapena tiene más experiencia en este tema y te va a preguntar algo sobre el tema, pero yo te voy introduciendo, ¿no? ¿Qué déficit vos ves principalmente en los chicos que no saben matemáticas, que no saben interpretar textos cuando llegan a la universidad
que no saben redactar simplemente una carta, que no saben expresarse para contar algo de historia, por ejemplo, que parecería mucho más fácil que matemáticas. Sí, yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras y también me dedico a la economía, pero acá en la universidad, por supuesto, charlando con colegas de todas las facultades, pasan un poco esas cosas, ¿no? Por supuesto que siempre cuando decimos los alumnos llegan sin preparación, estamos generalizando, pero hay un consenso en que esta generalización, que como generalización es un poco exagerada, refleja una realidad donde parecen estarse deteriorando algunos de esos indicadores. Es decir, hoy no es difícil encontrarse con un alumno que termina el secundario y que uno le da a leer 2 páginas y que le pregunta, que después le cuente qué leyó y tiene alguna dificultad. Por supuesto, dificultades para redactar, falta de ortografía. Bueno, la preparación en cuestiones de matemática, ahí ya eso no es mi fuerte, pero mis colegas de la Facultad de Ingeniería, sobre todo los ingenieros que ya tienen unos cuantos años de experiencia docente, suelen decir, que yo escucho en sala de profesores, bueno, saben cada vez menos, como si el colegio secundario les diera un título con cada vez menos habilidades en ese sentido. Esto es una realidad, la educación está en crisis y no es, digamos, no es una novedad, ¿no? Pero también es el otro tema que yo quisiera quizá presentar como una cosa un poco para discutir y debatir en ese congreso, es que tampoco hay que creer, me parece, que la educación es como la única alternativa, o mejor dicho, ¿cómo diríamos? Como que con más educación, con más chicos, con más años escolarizados, ya por eso el país va a desarrollarse, superar la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? La educación es un factor clave, pero también la educación puede representar, la educación formal, para muchas personas una pérdida de tiempo, lamentablemente. Y eso, perder tiempo y perder recursos, no suma para el desarrollo, sino que resta. Y Gustavo, en el foco del Congreso, ¿qué tipo de etapa de la educación es la que se enfocaría? ¿La educación primaria, la secundaria, la universitaria? Es decir, porque tampoco es lo mismo focalizarse en una que focalizarse en otra. Las necesidades son diferentes. Eso va a quedar librado a cada uno de los expositores, ¿no? Seguramente los que estamos en el ámbito universitario vamos a tener que responder a una de las cuestiones que siempre se plantea en la Argentina. Bueno, aparentemente en este país hacen falta, digamos, ingenieros y se reciben muchas personas del área de humanidades sí, o ciencias sociales. Ahora, educación para el desarrollo o la vinculación entre educación y desarrollo arranca desde mucho antes, ¿no? Desde que un chico nace, digamos así. Y cada etapa presenta sus problemas y desafíos particulares. Y o sea que no va a haber un foco específico en ninguna etapa en particular. Yo creo que dependerá del expositor y de las inquietudes del auditorio, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿cuál sería el más sensible de los estadios? Bueno, siempre se dice que el estadio, digamos, las etapas más básicas son fundamentales porque, digamos, cuando no están bien puestas las bases, y acá no hay una cuestión simplemente de educación. Cuando hablamos del problema de desarrollo y de su contracara, que es la pobreza, y lamentablemente tenemos que decir en nuestro país, con situaciones increíbles para lo que alguna vez, hace unas cuantas décadas, fue la Argentina, esto se vincula ya hasta con cuestiones de alimentación y de nutrición, ¿no? Que hacen posible o no que un chico vaya desarrollando su base biológica para tener luego su desarrollo afectivo e intelectual. Entonces, la base es fundamental. Pero un tema me parece muy importante cuando se habla de educación, es que se pone, a mi juicio, humildemente, demasiado el foco en la educación formal, y demasiada responsabilidad sobre el Estado, digamos, como entidad educadora y responsable del control y monitoreo de la educación en todo el país.
Y eso me parece que en niveles exagerados, como creo yo que sucede en la Argentina, termina coartando muchas de las posibilidades educativas que tiene la sociedad, y que se adaptarían con un esquema de mayor libertad, de mucha mayor flexibilidad, mayor posibilidad de oferta educativa. Se adaptaría mucho más a las necesidades concretas de los chicos, de distintas regiones, de distintas aptitudes, con distintas necesidades, de lo que se puede hacer desde una planificación de un Ministerio de Educación, ¿no? Yo creo que no es un problema exclusivo de la Argentina, pero me parece que sobre todo en el siglo XXI hay que avanzar hacia sistemas educativos mucho más libres, mucho más flexibles, mucho más adaptados a la diversidad que presentan los jóvenes y a la situación cambiante de la sociedad y del mundo en el que vivimos, ¿no? En ese sentido me parece que la escuela tradicional, y cuando hablo de escuela hablo no solamente del nivel primario y también el secundario, está bastante en deuda con eso, ¿no? Y me parece que seguimos insistiendo en esta misma idea de querer como controlarlo y regularlo todo desde arriba, y en fin, los resultados siguen siendo decepcionantes. Y desde el punto de vista de la educación universitaria, ¿sí? Sí. A veces da la sensación, como bien decías, de que bueno, mucha gente quiere estudiar humanidades y en realidad se necesitan ingenieros. ¿Vos ves en general a nivel internacional en las oportunidades de empleo, cómo va cambiando la tecnología y cómo van cambiando las necesidades, que existe un mundo en el futuro en el cual la gente puede estudiar lo que quiera de acuerdo a su, entre comillas, vocación? Bueno, digamos, yo creo que la vocación es algo muy importante, pero si vivimos en sociedad tenemos que pensar cómo nos insertamos ofreciendo cosas que, bienes o servicios que a otros le puedan resultar útiles, porque estamos esperando también obtener lo que otros producen, ¿no? Sí, yo pensaba en un ejemplo, ¿no? Supongamos una sociedad un poco más primitiva, una tribu. Sí. Y supongamos que en esa tribu todos quieren ser cocineros, ¿no? Claro. Pero que no sean caníbales. Entonces, sí, muy bien la vocación, la verdad que buenísimo, todo bárbaro, que la pasión, que la vocación, que el derecho, etcétera, pero ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que salga a cazar, dice. No, sin la más mínima duda. Por eso el que genera, a mi juicio, grandes distorsiones en ese sentido es el Estado, digamos, cuando subsidia y financia cosas que una determinada sociedad no pagaría. Claro. Y claro, eso hay que entenderlo. Yo, como vos decís, muy linda la vocación, pero sepamos que si como sociedad vamos a sostener estas cosas que voluntariamente no pagaríamos, y es que nos estamos poniendo nosotros mismos palos en la rueda de nuestro propio desarrollo, ¿no? Es decir, en una sociedad primitiva y sí, quizá no estemos muy dispuestos a pagarle, digamos, un dinero o parte de nuestro esfuerzo que necesitamos hacer desesperadamente para vivir a cosas que parecen más suntuarias desde el punto de vista. Y lo digo yo que estudio filosofía, ¿no es cierto? No, por supuesto. Es que en una sociedad más primitiva se morirían de hambre la tribu. Eso es lo que terminaría pasando, sin duda, ¿no? Y en una sociedad desarrollada tampoco hay que creer que es un gran beneficio que todas las humanidades y las artes, que de nuevo la gente no está dispuesta a pagar porque tiene otras prioridades, haya que obligarla a pagarlo porque el Estado lo decide, porque eso es destinar recursos a cosas que nos generan bienestar. Por más que después lo medimos y decimos, bueno, pero fíjese cuánta producción literaria o artística o lo que fuera hay en este país, como si eso significara más bienestar para la población concreta. Claro. Que por ahí lo pagan contra su voluntad, ¿no? Y teniendo otras prioridades desde su punto de vista subjetivo. Sí. Te cambia un poco el eje también de las competencias en cuanto a la educación. De alguna manera, antes de que existiesen los libros, el saber se transmitía a través del conocimiento, de persona a persona. Una vez que los libros comenzaron a ser depositarios del saber, se pudo trasladar parte de esa carga a los libros. Y de alguna manera está sucediendo un cambio tecnológico muy, muy fuerte, en el cual la información está en la nube, en Google y en otro tipo, es decir, que cada vez se descansa más. Ya quizás no es necesario acordarse ciertas cosas de memoria, porque mientras uno sepa dónde buscarlas, es suficiente. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la educación con respecto a los métodos antiguos de enseñanza y los métodos quizás un poco más modernos? Yo creo que has tocado un tema clave, ¿no es cierto? Y que hoy nos parece obvio con Internet.
pero digamos, no sé por qué no nos pareció obvio cuando apareció la televisión o la radio, por ejemplo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación masiva, el impacto que tienen en la educación en sentido amplio. No podemos restringir educación a lo que un chico hace en la escuela, en el colegio, en la universidad. Uno se va educando y formando en el ambiente de donde vive y con los contactos y experiencias que tiene. Y el impacto de los medios masivos de comunicación, el impacto cultural, formativo, para bien o para mal, ha sido enorme. Con Internet esto se ha potenciado de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, hace quedar a la escuela tradicional un poquito rezagada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imaginemos en el siglo XIX, cuando quizá la escuela era el lugar donde había una señora o un señor que sabían lo que probablemente en la casa no podían tener un conocimiento al cual no se podía tener acceso fácilmente, y resulta que hoy cualquier chico en su casa con una computadora accede a conocimientos que tal vez su propia maestra o profesor no lo vio, bueno, simplemente por falta de tiempo, uno no puede saber todo, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es frente a un conocimiento cada vez más fácilmente disponible, cómo formarnos para aprovechar eso, cómo desarrollar el pensamiento crítico. Claro, eso es una palabra clave, el pensamiento crítico. Exacto. Sí, cómo saber en ese mar aparentemente caótico, cómo navegarlo, ¿no? Porque hoy uno encuentra... ¿Y qué hacer con eso? Es decir... por ejemplo, para salirnos un poco del tema, es decir, hay muchos médicos preocupados, ¿no? Porque sus pacientes entran a Internet y entonces ponen ahí los resultados del análisis y ven qué tratamiento pueden tener y qué sé yo, y qué remedio deberían tomar, y por supuesto que es una imprudencia no seguir el consejo médico, pero tampoco la clave es que el conocimiento no esté disponible para la población. El tema, bueno, está bueno que el conocimiento esté disponible. El tema es cómo buscarlo, qué hacer con eso, cómo pensar críticamente. Es decir, nunca una computadora va a poder, ni una nube, reemplazar la comprensión internalizada de ese conocimiento que hemos logrado, ¿no? Y solamente para aclarar a la audiencia, ¿cuál es la interpretación o la semántica del pensamiento crítico? ¿Qué significa? Está bueno, esto sería muy amplio, pero básicamente... digamos, es la posibilidad de dudar, poner en duda. Sí, exactamente. Validar. Sí. No creerlo a primera instancia. No creer las cosas a primera instancia, ser capaces de desarrollar una cierta lógica del razonamiento. Ya desde la antigüedad los primeros filósofos se encargaron de desenmascarar a los llamados sofistas, que eran tipos muy inteligentes, y que sabían desarrollar discursos y argumentaciones para convencer a la gente más o menos de lo que ellos quisieran. Bueno, no era fácil a veces darse cuenta dónde estaba el error en un argumento, etcétera. Esto continúa hasta el día de hoy, pero viene también muy potenciado por el impacto muchas veces emocional que tienen los medios masivos, porque apelan con imágenes y sonidos a nuestra reacción emocional, y todos sabemos que lo que nos impacta positivamente tendemos a querer aceptarlo, a querer que sea así, y siempre cuesta desengañarse y decir, bueno, al final yo no tenía razón, o lo que me estaban proponiendo estaba equivocado, etcétera, etcétera. Es decir, esto requiere una cierta ascética, ¿no? y una determinación, como decían los antiguos filósofos, ¿no? De que realmente nos interese la verdad, ¿no? Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Para cerrar, ¿no? Si vos, comentanos un poco qué pasa si vos introducís variantes en la educación formal y arriesgás. ¿Cómo crees que lo van a tomar, digamos, el público en general y el círculo, digamos, intelectual de los que se dedican a la enseñanza? Bueno, es que yo creo que dentro de la educación formal hay variantes, o sea, por ejemplo, hay variedades de colegios públicos y sobre todo entre los colegios privados hay distintas opciones. Y la respuesta, ¿cómo lo va a tomar la gente? Bueno, tienen alumnos esos colegios, en la medida en que siguen funcionando y tienen buena demanda, es decir, hay un público para la modalidad educativa A, B o C.
Yo lo que creo, de todas maneras, es que está muy acotada la posibilidad de nuevas alternativas de servicios educativos. Es decir, la necesidad de cumplir con programas, con tantas horas de matemática y de lengua y de todas las materias ya establecidos para los chicos de 8, 9, 10, 11, etcétera, 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 acota muchísimo. Es decir, los colegios privados, desde este punto de vista, no son privados, están, totalmente ajustados a una currícula oficial que deben cumplir, y que buena parte de la misma encuentra interés por parte de algunos alumnos, a veces pocos, a veces un poco más, dependiendo de la materia, y desinterés por parte de muchos, ¿no? Y sin embargo, todos sabemos que termina el secundario, que cuando uno hace un balance muchos años después, bueno, al final con qué te quedaste, de lo que aprendiste, termina siendo muy poco, y sin embargo seguimos insistiendo en lo mismo, ¿no? Y pasaron 12 años a 4 u 8 horas diarias, y yo creo que no nos espantamos lo suficiente, y yo tengo a mis hijos en un colegio que creo que es bueno, etcétera, etcétera, pero digamos, no nos espantamos lo suficiente del resultado porque no tenemos con qué compararlo, porque todos los chicos pasan más o menos por el mismo sistema, pero si uno dice, bueno, 12 años, ¿no? A 4 horas por día, 8 horas por día, ¿cuántas habilidades, aptitudes diferentes, quizás a las que hoy obligatoriamente imponen todos los colegios, podrían haber desarrollado esos chicos? Sin dejar de lado las cosas básicas que a todos nos parecen clave, como leer bien, escribir, comprender un texto, cuestiones básicas de matemática y de cultura general. Pero a partir de ahí, si reconocemos que los seres humanos somos distintos, que tenemos talentos distintos y que la gracia de vivir en sociedad es que esa diversidad esté al servicio del bienestar de todos, me parece que todavía la escuela es un elemento uniformador en el mal sentido, ¿no? Y ahí me parece que hay mucho para avanzar en temas de mayor libertad y flexibilidad. Estamos hablando con Gustavo Asperue, que estará participando del tercer Congreso de Economía Regional. Educación para el Desarrollo es el nombre, y que se desarrollará el 13 y 14 de octubre en Corrientes. Un último punto. Hemos tocado diferentes aspectos de la educación primaria, la parte previa en lo que hace a la alimentación, la secundaria, la tecnología. Pero me queda una que siempre hablamos acá con Corrado, siempre discutimos, más que discutir, estamos de acuerdo. Uno se gradúa, por ejemplo, de filósofo. ¿A qué edad te graduaste, Gustavo? Y yo a los 24. 24. Uno se gradúa de contador a los 24, 23, 25, de administrador de empresa, de ingeniero a los 26, de médico eventualmente a los 27. Pues después nunca más tiene que validar esas credenciales, ¿no? Y eso también es un poco delicado, porque descansa en la propia iniciativa del profesional y de estar actualizado, porque inclusive hasta los propios consejos profesionales se niegan a pasar por procesos en los cuales se tomen exámenes de manera periódica, de manera de garantizar de que los profesionales estén debidamente actualizados. Bueno, yo creo que sin generalizar, pero en algunas cosas me parece que lo que te va tomando examen es un poco la vida, ¿no? Es tu trabajo. Es decir, en algunas profesiones es difícil, supongamos alguien que hace una carrera a nivel empresarial, y bueno, su buen desempeño, su ascenso, etcétera, dependerá de que a juicio de otros esté actualizado y capacitado, y por lo tanto ahí el examen es un poco la vida. Para el profesional independiente también, y bueno, son sus clientes, que los seguirá teniendo o se buscarán a otros si creen que ya no es un profesional idóneo, ¿no? Bien. Muy bien, Gustavo. Así que me parece que a veces esos requisitos de evaluación, que yo comprendo, pero digamos, a mí me parece que la mejor evaluación es darle la mayor libertad posible al cliente. No es la mejor palabra para todos los ámbitos, en sentido muy amplio, de que tenga la mayor libertad para seguir o no seguir contratando los servicios del determinado profesional. Y entonces esa es la verdadera fuerza que tracciona hacia la excelencia que la gente está demandando, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo, y mucha suerte, muchos éxitos en este tercer Congreso de Economía Regional. Muchas gracias a ustedes.
no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Uribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Bueno, seguimos hasta las 14 horas en Café, Finanzas y Reflexiones en este miércoles 10 de octubre. ¿Sabe por qué el pueblo? Está mal usted, Corrado. Y sí. Corrado está mal, pero... Está dejando la salud en este programa. Y claro. Cuando ustedes leen 5 del 10, por ejemplo, ¿se le viene algo a la cabeza? 5 de octubre. 5 de octubre, sí. Nada, ¿qué puede ser? Nada, ¿a vos, Javier, se te viene algo a la cabeza? No, espera, es el Día del Docente Internacional. No, ¿sí? no, pero yo digo algo. El Día del Camino hoy. Eso les pasa a ustedes porque ustedes son dueños y jefes. Los empleados, cuando leemos 5 del 10, el día 5 de cada mes es una esperanza, es una ilusión, es entrar al home banking a ver si te depositaron. No, hagan un libro de no es una pies. esperanza. Le tienen que depositar, claro, pero si trabajó. No siempre, o sí, Javier, siempre el 5 no aparece. Si un miércoles, o sea, no viernes, mitad de semana y día 5 te aparece el sueldo, es una fiesta. Después llegas muy jugado a fin de mes. Porque cuando te pagan más tarde, llegás un poquito mejor. No hay nada mejor que... Les digo porque ustedes, yo voy a escribir un libro acá con Javier, se llama Los pies sobre la tierra, economía de calle se llama. Cuando vos te pagan el sueldo todos los días 6... Es una cosa, el mes que se retrasan, que te complica porque te pagan el día 11. Si cae, por ejemplo, un sábado 5. No, pero a veces cae 5, entonces te pagan el 7 y que no te pasaron la plata, no sé qué, estamos a 10 y cobrás el 10. Sí. Ese mes sufrís un poquito más, pues estás más justo, pero a su vez ese fin de semana gastaste menos plata, no sé qué. Pero ¿qué pasa? En menos cantidad de días volvés a cobrar. Si al otro mes regularizan y te pagan el 5... Vos cobraste el 11, 10, 11 y el 5 ya tenés de vuelta la plata. Miren las preocupaciones que tiene, ¿no? Sí, Nos cuentan los días como los presos. Los 41 millones que somos en este país de obreros contra el millón de dueños. Vivimos así, ¿no, Javier? Deje de llorar. Escuchá, deje de llorar. 5 del 10. Deje de 5 dar del 10, lástima. miércoles. La típica argentiniada de dar lástima. No, miércoles, 5 del 10. Si el viernes no cobramos, ya cobramos el lunes y estamos a una fecha pero bastante como usted dice, le tiene
Más plata por menos tiempo. Pero eso viene muy bien, mirá el último dato que te voy a dar, viene muy bien cuando sucede en enero. Porque vos venís con el aguinaldo adentro, medio aguinaldo adentro. El peor mes es marzo. El peor mes es marzo. Primero porque marzo tiene 31 días. Segundo, usted no tiene hijos, pero hay que hacer los gastos de la escuela. Y tercero, todavía está pagando las vacaciones. Pero el padre no compra las cosas en febrero. ¿O las compras? Las compra con la tarjeta. En el las mío. paga en marzo. Usted cobra el 5 de marzo y tiene que durarle hasta el 31 de marzo. En Es todos los larguísimo. países. Marzo es larguísimo. Y 2 meses que son largos, también fíjese que julio y agosto tienen 31 días. Ajá. Sí, pero hay uno que viene con medio aguinaldo, entonces no es largo. Ah, eso sí está bueno. Está bien. Yo lo que digo es... ¿Usted perdió en bolsa? No, la vez porque... pasada, bueno, ya se perdió un 20%. Hice otra inversión, perdió, hice otra inversión. 20% perdió. Después no se queje. No venga a llorar como está llorando ahora, porque usted las deja pasar a las oportunidades. Bueno, no, hice otra inversión. Usted las deja... ¿Qué hizo? A ver. No la quiero contar en radio. No la quiero contar en radio. Pero hice otra inversión. Mira, te voy a salvar, Martín, te voy a salvar. Pero estoy para poner 20.000 pesos en Levaque. ¿Está bien o está mal o no conviene? ¿Hace falta tener 50.000? No creo que... No, eso depende de la gente de bolsa, porque eso es más bien una restricción de los agentes de bolsa. Quizás haya una restricción en el sentido del monto, pero me da la impresión de que 20.000 se pueden invertir, ¿sí? ¿Pero para qué le va? Póngalo en cauciones o plazos fijos. Porque yo acá me fui entendiendo que el Levaque era lo que más daba. Depende del riesgo, todo depende. Por ejemplo, en la bolsa de los 3 últimos meses se ganó 20% en promedio. Algunas acciones ganaron muchísimo más. O sea, depende todo el riesgo. Todo depende del riesgo que quiere correr. Ahora, si usted quiere ganar un montón de plata sin correr riesgo, ¿vio? Es otra cosa. Bueno, por eso lea el libro. Acá habla de... No, pero eso es más bien para proyectos de inversiones de la economía real, no tanto para inversiones en bolsa o para inversiones en bono, sino es más bien cuando uno está llevando adelante un emprendimiento, un proyecto. Yo le voy a decir la verdad, doctor Dapena. Yo creo que Martín es miedoso. Estoy haciendo acá la seña. Está haciendo la seña del quickie. Pero usted encabeza uno de... Yo soy miedoso. ¿Qué hay que tener para ser empresario? Vos me lo dijiste hoy. Plata, para empezar. Plata. O contactos. Un poquito de y sobre acá. todo cabeza. Y huevos. Así me lo dijo. Y huevos. Fuera de micrófono. Sí, fuera de micrófono. Sí, la verdad que tratemos de no decir esas cosas al aire. Y coraje. Coraje. Pero usted pone acá algo... Mire, hay 2 tipos de personas. Las que buscan trabajo y las que dan trabajo. Usted elige. Eso es para arriesgar. Yo creo que elijo siempre dar trabajo. Y bueno, entonces perfecto, es un empresario, entonces usted. Lo que pasa es que en Argentina a veces está mal visto ser empresario. Se piensa en el empresario oligarca lleno de dinero. Y un tipo que tiene una heladería, es un empresario. Claro, cualquiera que lleva adelante un emprendimiento, una mujer que tiene que diseña y fabrica aros y los vende, es una empresaria. Pero lamentablemente, eso de que hablamos antes, con esos mitos, esos discursos políticamente correctos, es que ser empresario está mal en Argentina. Claro. Y en ningún lugar del mundo está mal, porque al contrario, gracias a que hay empresarios, se da trabajo. Exacto, vos es que, por ejemplo, ahí vos tocaste el tema de las mujeres que hacen billutería. Accesorios, sí. O accesorios. Vos sabés que ellos no se consideran empresarios, ¿viste? Todos los que van a las ferias, es algo que vos has notado perfectamente. Ellos no se consideran empresarios, sino como consecuencia de un sistema que no los deja integrarse, se hacen fabricantes. Me gusta más el término una mini pyme, un emprendimiento, pero no dejan de ser lo mismo que... Sí, es lo mismo. De acuerdo. Esa particularidad argentina de ponerle etiquetas, entonces ser empresario está mal. Todo el mundo busca trabajo, pero ser empresario está mal. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cómo se resuelve la contradicción? A ver, si todos están buscando trabajo y ser empresario está mal, la única lógica que queda es que el único que dé trabajo es el Estado. Claro. No sería todo empleado público. Yo creo que ahora la pregunta es, si son todos empleados públicos, ¿quién paga los impuestos? Nadie. Claro. Yo creo que tiene que ver con que hay veces que pasás el límite de esto de microemprendimiento a empresario, a sentirte eso y a tener cosas más en blanco. Ahí es donde está la pequeña diferencia, por lo que ustedes dicen habitualmente. Cuando uno entra de lleno al sistema y a participar de todos los impuestos, empezás a no ganar tanta plata cuando vos estás arrancando una iniciativa. Porque si vos estás haciendo un emprendimiento de fabricar y vender aros, si lo haces por tu cuenta, fuera del sistema, y no pagando ningún impuesto,
vos ganás X cantidad de plata. Cuando querés blanquear todo, como hablamos siempre acá, son tantos los impuestos que uno tiene que pagar, sobre todo para iniciar a armar una sociedad o lo que sea, que a uno lo desmotiva. Entonces uno, en vez de ser una persona que quiere dar trabajo, empieza a ser una persona que quiere buscar trabajo. Porque si yo mañana quiero poner en blanco absolutamente todo lo que tiene que ver con la producción o con lo que hacemos en la radio... En otro programa, no en otro programa... En otro del cual nosotros no tenemos nada que ver y no participamos. Ni asesoramos. Sí, ni nosotros nada, de esos emprendimientos suyos no tenemos nada que ver. Tengo una pregunta. En el libro acabo de dejar una frase que dice Walter Disney. ¿Es Walter o Walter? Walt Disney. Era el nombre, el apodo es Walt. Es como Bill Gates. No. Mi pregunta es si esa frase es de Walt Disney. De Disney. Sí, Claro. ¿Usted sabe que Disney no conoció Disney? La ciudad de Disney. En los parques de Disney no lo llegó a conocer. Murió antes. Por eso se hizo congelar. Pero acá tiene algo bueno para el. Ya estuvo buscando, usted ahí está curioseando, no me va a quedar mal, ¿eh? No, pero le voy a preguntar esto nada más. Dice, la diferencia entre ganar y perder frecuentemente es no rendirse. Esto lo dijo Walter Disney, o Walt Disney para la gente. Que hay mucha gente que se rinde antes de terminar. Y lo que sí, mire, doctor Corrado, a veces da la impresión de que uno busca el éxito inmediato. Sucede en todos los ámbitos. Sucede con las dietas, sucede con las inversiones, sucede con la búsqueda de una pareja. Entonces, uno busca el éxito inmediato, encontrarlo rápido. Y si fuese fácil, es decir, si todo fuese fácil, no habría que esforzarse, porque en definitiva uno haría lo que quisiese sin ningún tipo de esfuerzo. Y la clave está en la perseverancia. Eso que hablábamos la semana pasada, ¿usted escuchó el programa? No. Sí, obvio. Bien. Hablando de perseverancia. Y de las 10.000 horas hablábamos. Uno se vuelve experto en un tema después de que ha trabajado mucho en ese tema. Dicen, un estándar que ponen son 10.000 horas, que son más o menos las 100 horas que usted dice por año, o 1.000 horas por año por 10 años aproximadamente, exactamente, ¿no? 1.000 horas por año serían más o menos 20 horas por semana. 20 horas por semana sería más o menos 5 horas por día. 5 horas por día dedicándole todos los días al mismo tema durante 10 años, y es la única forma en la cual uno se vuelve un experto. Y entonces no viene porque, es decir, siempre hacemos el ejemplo cuando estamos haciendo tormenta de ideas, así para que se nos ocurran negocios interesantes. Y si uno pudiese elegir, la vez pasada me decían uno que era buenísimo, porque todo el mundo lo ha soñado. Es decir, es la posibilidad de poner un libro abajo de la almohada y dormir, y cuando uno se despierta aprendió todo el libro, ¿no? Bueno. Si existiese eso sería muy demandado, porque es justamente el más obtener beneficios sin el más mínimo esfuerzo. Y entonces, las cosas difíciles realmente cuestan, y si uno se va a rendir, nuevamente lo que hace al éxito no es el talento, sino la perseverancia conjugada con el talento. Bueno, vos sabés que hubo un antecedente de eso, que fue los discos de 16 revoluciones, que eran nada más que para educación. Entonces iban a una velocidad muy lentita, cosa de que vos pudieras repetir y así aprender, y ellos decían que era más fácil. Eso decían los que los trajeron. Esto fue por los años fin del 50, principio del 60. Siglo pasado. Pero, ojo, acá tenemos un tema de hoy, bien de hoy. México registró un récord de remesas desde Estados Unidos. Sí. Es un tema. Dice, y por otro lado, mismo en Cronista Comercial, dice, los costos ocultos de toda inversión, qué gastos y comisiones conviene revisar. Sí. Es un tema... Pues fíjate que cuando vas a vender un inmueble, por ejemplo, los gastos adicionales que tenés entre escritura, escribano, el impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Cuánto es el impuesto a la transferencia de inmueble? Es un número también. Sí, bueno, ojo, si es de provincia es más caro. Sí, impuesto a los sellos también que tenés. Hay una variedad son los costos que se dicen dentro de economía, los costos de transacción, que son los costos de realizar transacciones. Si es carísimo, hasta el cheque. Hasta el cheque para pagar hasta la cuenta impuesto. Corriente, más que el cheque, la cuenta corriente, el débitos y créditos. Y todo eso son pequeños peajes que hace que las operaciones no sean tan fluidas como podrían eventualmente llegar a hacerlo. Por otro lado, dice Pero yo estoy sorprendido.
Llegó el doctor Porque Malano. aquí dijeron que le habían dado 2 fechas al doctor Malano y sin embargo está sentado en el banco. Pagó la multa. Ah, bien, Fue entró por el artículo 215. 225. El 225 entró. por el 225. Lo que pasó es que le otorgaron 5 puntos más en el scoring a Ricardo Malano y se le permitió 1 hora de programa. Está con una pulsera. Y zafé de trabajos sociales. Sí. No. ¿Sabe lo que venía escuchando el programa, doctor Malano? Sí, perdón. ¿Lo venía escuchando el programa? No, ¿Escuchó no que el doctor Corrado dice que lo encontraron de copas a usted y por eso lo suspendieron? Bueno, ojalá hubiera sido así. y con una malta irlandesa o algo así. Pero... En el siglo pasado las amantes al menos del cuentan ¿Del de doctor los Malano, dice usted? No, de los burdeles, del tango, todo eso a comienzos del siglo pasado eran polacas, ¿no? Había toda una remesa claro. hubo de polacas Sí, y de algunas francesas mezcladas. Mirá cómo saben, se Hablamos incorporaron los dos a la... Sí, los dos abrieron los ojos como el 2 de oro, ¿no? mirá. Dijeron, ¿polaca? ¿Dónde? Polaca, ¿Dónde? no, francesa, ¿qué polaca? Polacas y francesas. Eran las que abastecían los burdeles. A comienzos del siglo pasado, 1920, 1930. Sí, por ahí. 1920, 1930. Es concordante con la gran inmigración. Un tema que revoluciona la economía argentina fue la inmigración europea. Hablando de inmigración, ¿ustedes felicitaron a la colectividad judía por cumplir 5.777 años? Le he Porque mandado salió mail la a todos. A mí no me llegó nada. Porque no salió en la quiniela, quiero que lo sepan. Bueno, ese número es un número que... ¿Qué número salió en la quiniela? No sé. Pero juega al 26. Armenio, no sé. Juega al 26. ¿Por qué? Y 3 por 7 no es 21, más 5, 26. Bueno, vamos a hablar de numerología, podemos hacer cualquier Claro. cosa. Por eso, 1220 juega ¿a cuál le juego a 1220? Si es el número de la radio. Al 5. Al 12, al 20, al 122, al 5, Al 5, al más fácil. Al 50, que sería 1 ¿Cómo más es 2 el más 2 más cálculo 0. ese? Y bueno, qué sé yo. Esa es la numerología. Hay gente que estudia la numerología, pero usted, encanta. si estudia la numerología, siempre le va a encontrar algún sentido. A mí lo que me encanta, por ejemplo, encontrar Eso es patentes bárbaro. capicúas. La patente que ahora se hizo más difícil ahora. Ah, porque tienen al medio. Porque tienen al medio. Antes eran 3 letras y 3 números. Es más, ya hasta calculé las probabilidades en mi curso de estadística de tener una patente capicúa. Pero ahora se hizo dificilísimo, porque tiene 2 letras, 3 números. y No, 2 ahora hay que letras. jugar a armar palabras con las letras. Pero acá tiene, Antes también. tiene un número. No tiene se un lo vamos a número poner. capicúa. Estaba Gil, estaba Gay, estaba KGB, FBI. Yo conozco un amigo de Racing que le había tocado CAI en la patente. CAI. Club Atlético Independiente. Ah, claro. Se quería claro. morir. Pero acá para ustedes Siempre- tengo un número par, ¿eh? CGT, mirá si te toca CGT a vos. CGT, bueno, lo tomamos. ¿Cuál es el problema? Discutimos mano a mano con Moyano. Pero por otro lado, dice, revive, acá tengo un número par para usted. Dice, revive la venta de inmuebles porteños con un aumento récord del 44% en agosto. Sí, pero aún así estaba escuchando esta mañana también de que está muy por debajo, son 4.000 escrituras creo por mes, pero está por debajo de lo que fue el 2006-2007 con 6.000 escrituras. Creo que esto Ya me se da- contagió, perdón, Corrado. Y yo lo contagié. Lo Creo que único esto se de da esta- ¿por qué? Este es el tema. ¿Por qué se da esta inversión? Lo interesante es que esto se está dando con independencia del blanqueo y no está ligado con No, el al contrario, blanqueo. decían que sí, justamente, porque Yo es creo más que fácil están comprarte un blanqueando los inmueble fideicomisos. con tu dinero, comprarte un inmueble que lo blanqueas a cero y Ajá, después el año claro. que viene lo vendés. Porque yo creo que están blanqueando los fideicomisos que compraron en los años anteriores, Es que, están posible, que no están registrados. Eso me parece que es lo que está pasando. Sí, sí. Entonces no creo que haya un aumento real de venta de inmuebles. Contaron. En la medida de que claramente Melconian dijo que no va a haber crédito hipotecario a largo plazo, nunca va a haber movida importante de las propiedades. Estos son, si fuera como vos decís, gracias, estaríamos en presencia de una mera especulación. El mercado, si se mueve con una mera especulación, terminó la especulación, terminó el mercado. Sí, da las sensaciones, yo por otro lado, también que las metas de inflación que calcula el Fondo Monetario son distintas que las que 23% dice cronista, ¿no? contra la Pratt Gay que dice el 17. No, decía 17 que iba a estar entre 12 y 17. 17 era el máximo y 12 era el mínimo, ¿sí? Eso es lo que podía llegar a estar para el 2017, mientras que para el 2018 era entre 8 y 12%. Es 23% lo que se estima. La base monetaria viene creciendo esa tasa, al 20% aproximadamente. Y yo estuve haciendo los cálculos de inflación, la inflación de los 12 últimos meses, la real, Sí. 43%. Y la inflación con la cual va a cerrar el año 2016 es del
38% aproximadamente, proyectando los 3 últimos meses. Si uno de alguna forma estima que es 1.05 en la inflación promedio mensual, eso estaría dando aproximadamente entre 18 y 20% para el año que viene. Pero dependerá mucho, bueno, de cómo si la economía se estimula o no se estimula, es decir, cómo terminan impactando las diferentes variables. Lo bueno es que al menos haya una meta que permite ajustar las expectativas y de alguna forma tener un poco más de certidumbre. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Tiene plata para pagarla? Sí, le quería hacer una consulta al doctor Malano, que me pueda asesorar. Hoy que tiene... Pero que veo que yo soy la voz del pueblo, los que vamos caminando por la calle, no los empresarios. Ricardo, usted, como abogado, ¿me puede asesorar acerca de qué hago con la boleta de luz que me vino? Al final, ¿en qué quedó eso? ¿Se paga o no se paga? Me da la impresión, después de un proceso bastante confuso, me da la impresión que las boletas como llegan hay que pagarlas. O sea que me aumentó. Bueno, si observás la recomendación que hoy aparece en el Cronista Comercial del juez federal Vacas Narvaja, que hizo lugar a un amparo que está apelado, con lo cual no está en vigencia, claro. Para las pymes las boletas con el valor que llegan hay que pagarlas. O sea, se había aumentado como en un 700%, después se había dicho que era como máximo el 300% o algo Exactamente. así. A mí me parece que están trabajando con el sistema de cobrar, de pagarla, y posteriormente te acreditan las compañías. Perfecto. Bueno. Te voy a dejar algunas cosas para después del corte. Necesito 7.000 pesos para pagar la boleta de luz. Bueno, no importa, ahora se lo damos. Espere un segundito y se los damos. Pedido de la magistratura de la ciudad. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires pidió el inmediato traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria al ámbito porteño. Por otro lado, la Corte Suprema de la Nación habilitó cargos de jueces para que se cubran los juzgados vacantes y creó 2 nuevos tribunales orales, diciendo que así se pueden hacer las subrogancias mucho mejor. Y pidieron al Poder Ejecutivo otra suba del 12% para los sueldos del Poder Judicial. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Vamos con un aplauso. Más que un aplauso, se merecen una ovación. Vení al Campeonato Federal del Asado y disfrutá el sabor de lo nuestro. Te esperamos el 9 de octubre a las 11 horas en el Obelisco. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos.ba y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Fútbol en Ecomedios. De lunes a viernes. A las 14, fútbol al rojo vivo. Franco Di Perna y la actualidad de Independiente. A las 19, Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racinguista. Y a las 20, Vélez Radio. Carlos Martino y Diego Vitián en el programa oficial de Vélez Arfe. Los fines de semana, escuchá las transmisiones de Vélez, Independiente, Boca y los partidos más importantes de la fecha. Fútbol en Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya24.com.ar. ecoya24.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami.
Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. Comunicate con nosotros. 4325-1220. 4325-1220. Hello? Seguimos hasta las 14 horas acá en Café, Finanzas y Reflexiones, miércoles 5 de octubre. Ya se hace... Martín, porque cobra supuestamente hoy. No cobré todavía. Bueno, pues ya va a cobrar. Pero en algún momento va a cobrar, no se preocupe. ¿Vos, Javier, ya cobraste? ¿Ves? Nosotros que somos el pueblo y no la patronal tenemos que presionar los días 5, para que ya estamos a miércoles. Que mire, usted que es rockero, mire este chiste. Que se complica, se va a viernes y ya te duermen el fin de semana. No lo cuente en voz alta, Excelente. Me gustaría que me lo reenvíes. Es muy bueno. Es muy bueno el chiste. Mándame la tapa y mándame. Bueno, recordamos que José Pablo Dapena junto a Juan Lucas Dapena Fernández sacaron un libro que todavía no estamos promocionando. Proyecto de inversión se llama, una guía simple para su correcta formulación y evaluación financiera. ¿Qué dice la dedicatoria es para mí, así que no la voy a decir al aire. ¿Quién lo editó el libro? La Asociación Cooperadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, la universidad, que fue la universidad más vieja que en la Argentina. ¿Es la de Córdoba o la de...? Sí, así es. La de Córdoba. El decano. Sí, la de Córdoba es la más vieja de todas las universidades. La decana de las universidades. ¿Por qué le dicen decano si decano no es de década? No. ¿O tiene otra...? Y habría que ver la etimología del latín, la palabra. De la palabra decano. No, en definitiva era el que... Decano es como el más antiguo, el decano del fútbol, el decano... Claro, por eso. Tendría que ser como el más antiguo. Pero es muy parecido, pareciera que viene de década, pero no. No, es por el más... Se usa en el sentido del más antiguo. Estoy viendo que en la contratapa del libro que escribió José hay como un resumen. Está la trayectoria de cada uno de los autores. No quiero sembrar un problema, pero fíjate si de casualidad en la trayectoria de nuestro compañero figurara el programa, figuramos nosotros, porque quizá dice y nosotros no estamos quedando mal y lo estamos agradeciendo. Nosotros agradecemos, no importa, consideramos que estamos dentro del libro, listo, ya está. Y un proyecto siempre es escueto y sintético. Bien. Claro, está referido más que nada a las carreras. Hay un montón de cosas que no pongo, porque si yo escribo un libro de proyectos de inversión y mi único mi antecedente es que participo en un programa de radio, entonces los antecedentes están seleccionados en función del área temática que ocupa en este caso el libro. Exactamente. ¿Sí? Tampoco pongo que corro. Maratonista, hincha de Boca. Una vez tuve que presentar. Hincha de Boca no. Presenté un currículum y le puse productor de radio, hincha de Boca, nada. Claro. Acá nos quedaron varios temas pendientes para que trabajen un poco el doctor Malano, ¿no? Dice la Corte habilitó cargos para jueces para que se cubran los juzgados vacantes. Y por otro lado, el pedido de la magistratura de la ciudad de que la justicia ordinaria se incorpore, digamos, a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Son temas que hacen un poco al quehacer diario, ¿no? Y en ese caso también piden aumento de sueldo a los jueces, un 12% para todo el personal de la justicia, incluidos los jueces, ¿no? La oportunidad política es esta para que la ciudad incorpore la justicia ordinaria, que en realidad le estaba siendo de alguna manera esquiva la posibilidad, al haber en la ciudad un gobierno pro y en la nación gobiernos de otra afinidad política. En este punto se ha avanzado bastante ya con las policías. Hoy, en el día de ayer, digamos, se lanzó la policía de la ciudad, que así se va a llamar, esta unificación de 19.000 efectivos de la Policía Federal y 6.000 efectivos que aproximadamente integran la metropolitana,
unidos bajo un nuevo concepto policial y una nueva entidad policial, que es la Policía de la Ciudad, que como programa central, digamos, Rodríguez Larreta propugnó que el jefe sea civil y la administración de los recursos y el programa de gastos también lo maneje y lo administren estructuras civiles, de modo tal que pretende que lo policial no se desvirtúe en trabajos de oficina y trabajos administrativos, y esa fuerza esté en la calle al servicio, según manifestó, del vecino. Si lograron esto, posiblemente se logre la transferencia mucho más acelerada de la justicia ordinaria. Con respecto a la justicia comercial, que tanto preocupa en general a todo el mundo por la importancia que tiene en el desenvolvimiento de la economía, especialmente una economía que viene cayendo, pareciera que se ha estabilizado en un piso, pareciera, pero que sin duda que en los pronósticos y en los presupuestos no está tomado, será cuántas empresas en los próximos 12 meses se presenten en convocatoria para evitar la quiebra. Un tema que a lo mejor está, digamos, muy en el aire, muy por debajo, subyacente, dirían algunos. Los sociólogos dirían está subyacente acá en la sociedad, y esto hace, si los jueces nacionales van a pasar a ser jueces de la Ciudad de Buenos Aires, quizás porque la palabrita le suene más a provincial que a nacional, le suene más como provincial que nacional. Y segundo, ¿pasarán los mismos jueces o se incorporarán jueces? Y los juzgados comerciales pasarán a ser juzgados mixtos, donde a su vez las profesiones entremezcladas de abogados, contadores y economistas integren un tribunal o por lo menos un comité consultor del juez antes de tomar una decisión, una sentencia o alguna resolución. Indudablemente que la justicia ordinaria, y esto, digamos, es público, para pasar a la Ciudad de Buenos Aires ha chocado con una fuerte resistencia de los propios magistrados, que no quieren ser transferidos del presupuesto de la nación al presupuesto de la ciudad. Esto estaría por allí más ligado a una situación de prejuicio, porque quizás objetivamente tenga más posibilidades de cobrar hasta inclusive un sueldo más razonable con el presupuesto de la ciudad. Larreta está tirando una idea y está plasmando un programa para la Ciudad de Buenos Aires de gran transformación, es muy ambicioso. Es acelerar la traída de la justicia ordinaria, crear la policía de la ciudad, implementar un esquema de construcción en parte público, en parte privado, para generar, digamos, el acogimiento de 2 millones de habitantes más. Pretende que la ciudad concluya en 5 millones de habitantes. Esto implica una retransformación y un cambio de ruta sobre el futuro de la ciudad y la presencia de la ciudad en el peso del nivel nacional. Hay que ver cómo juega esto en las expectativas, ¿no? Dice, el consumo no repunta y las ventas minoristas caen el 8%, un tema que dice el cronista comercial en la tapa de hoy. Y también los despachos de cemento, 11% cayeron también. Pero tenía una pregunta para hacerte, vos que sos especialista de blanqueo, ustedes que son una persona que sabe mucho. Quemamos los libros. No, pero no sé si lo podremos responder ahora, pero suponte el siguiente caso con respecto al blanqueo. Una persona tiene un inmueble que vale más de 300.000 pesos, ¿sí? Cualquiera vale más. Sí, exactamente. Supongamos que la última declaración jurada de bienes personales la presentó en el 2007. Sí. Y aparte de ahí no presentó más las declaraciones de bienes personales. La pregunta ahora es, ¿qué debiera hacer? ¿Blanquear el inmueble o presentar las declaraciones juradas de los años anteriores y pagar el impuesto en una moratoria? Ambas cosas. A ver, contame. Ambas cosas tendría que hacer. Poner las declaraciones al día. Sí. Incluir este inmueble que lo tenía, digamos, en negro y lo pone... No lo tiene en negro, la última lo declaró. Lo único que tiene que hacer es ponerlo en las declaraciones juradas. O sea, presentar las declaraciones juradas, pagar la multa y hacer una moratoria. Y hacer una moratoria porque o pagar en efectivo, en todo caso. O pagarla en efectivo. Pero no blanquear. No,
Porque el inmueble estuvo declarado en su momento. Lo único que no hizo fue presentar las declaraciones juradas. Y en este caso le permiten, a pesar del error, o digamos de no haber hecho las declaraciones, hoy hay una reforma que te permite incluir estos casos en la moratoria. Bien, bien. Sin interceder, sin influir en la fecha, no te van a cobrar una multa porque acudas a una fecha o a otra. Bien. Esto por lo menos las aclaraciones de los diarios de hoy. Bien. Después en la práctica pasan que te siguen llegando intimaciones. Bien. ¿Está bien? Con lo cual la gente, acá le decimos, bueno, llamen a algún especialista o al que ustedes conocen para solucionar este problema. Pero hay reformas, permiten que se blanquee y entres en la moratoria, no es excluyente una cosa de la otra. Tema importante que lo tuvo que corregir el doctor Abad, que a lo mejor se apresuró, digamos, en el blanqueo y no está del todo bien redactado, ni guarda las reglas técnicas que debería tener. Bien, y un bien. blanqueo es blanqueo. No debería haber multa. Yo blanqueo porque necesito que en la economía esta plata en blanco y a lo mejor leer lo que nosotros comentamos en el año pasado, ¿no? ¿Qué era? Que Alemania incluyó en su Producto Bruto Interno la venta de drogas y también el tema de los prostíbulos que vos hablabas de 1920. No, vos hablabas, vos y Malano hablaban. Claro, pues éramos de esa época. Claro. Malano tenía que ver. Entonces reconocen que en el, digamos, A mí, ¿qué tengo que ver yo? digamos, admiten. Yo no había nacido en el... Era muy chiquito, da pena. No había nacido. No Ustedes, había nacido. y ustedes ya No, estaban saliendo de noche. No, aparte hablamos... Por eso la diferencia entre Da Pena y nosotros es que él practica deporte y nosotros la pasamos bien. Y ahí, mira, te cambio el ángulo un poco de la información. Justamente estamos viendo acá que a veces lo más importante no necesariamente es lo más leído. No. ¿Sí? No, y vos y sabés ahí- que hay unas secciones que son interesantes dentro de los diarios desde el punto de vista sociológico para entender qué le da curiosidad a la gente versus qué es importante, porque a veces lo importante no necesariamente es interesante, ¿no? Claro. Y los diarios, todos los diarios, Infobae, Clarín, La Nación, es decir, la totalidad, Cronista Comercial, etcétera, tienen a veces secciones, tienen dos secciones que son muy interesantes. Una es, primero, ¿cuáles son las noticias más leídas? Exacto. Y en segundo lugar, los comentarios que entran en una cada noticia, la verdad se divierte mucho. Pero fíjate vos, ¿cuáles son las 5 noticias más leídas en este caso de La Nación en el día Vamos de a hoy? jugar a eso. Y de paso le damos la bienvenida a Jorge Jacobe, que es consultor y que sabe mucho justamente de lo que la gente piensa para que participe y para que vea. De lo que le parece interesante o de lo que asocia, ¿no? Y que no tienen lógica aparte. No tienen Porque lógica. siempre pasa eso. La primera, yo le voy a decir la primera. Conmoción en Tucumán, ayer muerto un cura que venía denunciando a los narcos. Esa es la primera noticia, la más leída al momento de hoy en La Nación. En La Nación, exactamente. La 2. ¿Cuál es la 2? No es de actualidad. Los sorprendentes beneficios de quedarse calvo. Mirá vos. ¿Cuáles serán los sorprendentes beneficios? Porque ¿cómo titulan la Obvio, noticia? son los También- genios titulando. Claro. Minuto 1 creo que es el que mejor titula, porque el título es, por ejemplo, fíjate que se metió en la nariz Máxima Sorregueta. Listo, entrás. Y después se metió un pañuelo porque estornudó en medio de una comedia. Pero todos los títulos picás, entrás como un caballo. La tercera más leída, La Nación. Santiago del Moro trató de vehemente a Malena Galvarini y ella se enojó. No se entiende. 4, siguiendo la lógica de Santiago del Moro, ¿qué descubrió los 3 científicos que fueron premiados con el Nobel en Química? El Nobel de antes Química se- creo que son unas pequeñas máquinas moleculares, es lo que Exacto. decían hoy, el Sí. premio Nobel. Que esta semana se anuncia el premio Gore. Estoy un poco nervioso yo, ¿eh? El 3, no, lo anuncian el viernes. El Por del eso Banco yo de estoy- Suecia, Me el viernes. siento un poco nervioso a ver si en una de esas no va a ser que salgo en economía yo. Y por el 1.300.000 nosotros lo acompañamos a donde sea. Y la Yo te última, doy te doy 2 datos. Uno del ayer y uno del hoy del consumo de los medios de comunicación. En alguna época eran muy leídas las necrológicas en los diarios, pero muy leídas. mi madre se detenía como pocos en el diario a ver si conocía algún muerto. Y levantaba la cabeza mientras desayunaba y decía, uy, ¿sabes quién se murió? Sí, o mira Exactamente. mira cómo lo querían. Hay 5 que lo saludan a Josecito. No, Sí. eso es muy interesante cuando se muere alguien famoso, la cantidad de gente que lo saluda, ¿no? No, y como cuando de no es alguna famoso manera y tiene 6 necrológicas que lo saludan, decís, mirá qué buen tipo. Tu familia, tu nieto, tus primos, tus amigos, tus socios, los amigos del club, te enterabas todo lo que hacía el tipo. Eso no Claro. se replicó, lo de las necrológicas no se replicó en el consumo de medios web. Claro. Sí hay que Claro. aclarar, Es verdad. tema que nadie quiere decir, que el 90% del tráfico de internet es porno. Ah, no sabía. No sabías, vos estás en el 10% casualmente. Yo estoy en el 10%, vos. No, por ahí a ver si uno aparece, ¿no?
A mí me aparece, siempre que pasa es que aparece solo, uno no busca. A mí me da la sensación de que las páginas, en realidad las páginas de esas de triple X o de contenido de erótico condicional, son para que entre gente y plantarle virus, porque si no, no tiene sentido. ¿Cuál es? ¿Cómo no tiene sentido? No, tiene sentido para vos, para el que lo ve, pero no tiene sentido para el que lo publica. ¿Qué cosa no tiene sentido? ¿Qué gana el que publica eso, un video? Venden publicidad, se quedan con las bases de datos también. No, eso es la base del comercio en internet. Sí, totalmente. Cuanto más visitas, más plata ganás. Pero está bien, pero la monetizás en la forma de qué. Yo entiendo de publicidad, por ejemplo. Sí, me cierra con publicidad. De generación de bases de datos con el comportamiento de la gente también. Hoy por hoy te plantan un virus no para destruirte la máquina, sino para estudiar. Para saber cómo te comportás, exacto. Y esas bases para ver qué sitios visitás. Yo puedo dar una semi-explicación, por ejemplo. La voy a tratar de llevar a otro nivel. Que te pasa en Mercado Libre en otras páginas. Que es como dice acá Jorge, no son virus. Son no, pero ojo, virus no en el sentido maligno, por eso aclaremos. Virus en el sentido de que te ponen un troyano, un programa, un troyano. Algo que te permite evaluarte sin que vos lo sepas. A eso me refiero, ¿no? Primer gran negocio de internet es la venta de publicidad. Si vos entras a un sitio, cuanto más visitas tenga ese sitio, más publicidad vende. Entonces cuando vos entras a mirar un videito, tenés 200 cositas que se te abren de costadito. Ya ni siquiera te abren 7 páginas como en otra época, que era imposible. Está cada vez más práctico. Lo que hacen después es tener nociones de tu consumo. No solo en videos porno, sino si vos estás buscando un coche. Fíjate que vos entras a deautos.com, por ejemplo, y durante los próximos 15 días vos abrís tu Facebook y las cosas que te ofrecen son de autos. Entonces, ¿qué hace deautos.com? Por ejemplo, no digo que sea esa la empresa, tiene tu perfil, porque vos sos una persona que está buscando un auto en Capital Federal de tal cosa. Entonces puede más o menos ponerte en la casillita de, mira, si estás buscando un coche 5 puertas, tenés hijos, vivís en Capital Federal, estás buscando un coche de 100.000 pesos, sí, promedio ganarás tanto por mes. Entonces esa base hace que no de auto gane plata, sino tu información por tu target, y te van a ofrecer un celular de 4.000 pesos seguramente. Porque si vos más o menos vas a invertir en un coche 100.000 pesos y tenés ese más o menos variante, y en marzo te van a ir propaganda desde chicos porque estás buscando un 4 puertas. Vos tenés una empresa de turismo. ¿Cuánto vale que alguien te dé una base de datos de las personas que buscaron Brasil, por ejemplo? Destinos en Brasil en las últimas 72 horas. Pero digo, el que viaja a Brasil por 4.000 pesos en agosto seguramente es el mismo perfil de que busca un auto de 120.000 pesos. Totalmente. Y que mira porno a las 3 de la tarde porque es el horario de... No es un dueño de una empresa. El secreto de los empleados que vamos al baño a dormir para zafar un ratito. El secreto del marketing hoy es el enriquecimiento de las bases de datos. El minaje de datos. El minaje de datos y el enriquecimiento de esos datos. No tanto la publicidad, sino Lo que pasa es que después la publicidad es más certera. Antes vos tirabas publicidad granel. Me refiero, no es que el sitio vive de la publicidad, vive de detectar perfiles y patrones. De las dos cosas. De la publicidad también. De la publicidad también, claro. No, pero bueno, si vende la base de datos, monetiza a través de otro mecanismo. Totalmente, que es un mercado clandestino muchas veces. De otro mecanismo. Sí, que muchas veces es clandestino. Con lo cual uno puede, por ejemplo, poner un sitio porno para justamente detectar patrones y vender esa información, y no necesariamente para ganar con el sitio en sí, sino para de alguna forma explotar ese. Es como que yo los observo, digamos, los observo virtualmente a las personas. Pasa con la radio. En un momento Radio Mitre tenía la transmisión de fútbol más vendida. No se podía escuchar los partidos por Mitre cuando relataba Fantino. No se lo podía escuchar porque era una publicidad tras la otra. ¿Qué hicieron en un momento? En vez de tener un montón de publicidades, se plantaron y dijeron: somos los más escuchados, como el sitio más visitado. No hacemos 200 publicidades, hacemos solo 10, pero de mucha plata. Las cobramos fortuna. Bueno, pero eso es el concepto de elasticidad precio en demanda. Bueno, ¿y por qué podían hacer eso? Porque decían: nosotros somos los más escuchados, o en este caso visitados. Vos entras a las páginas de porno, acá me contaba un compañero de radio. Sí, es un amigo siempre. Que ya no te aparecen 200 publicidades, te aparecen 3 publicidades y sutiles, no te llenan de pantalla o te ganaste el iPad número 800.000. Pero ¿qué pasa? Esa página, al ser HD, al ser bien vista y al ser sin publicidad, es la que entran todos. Entonces esa empresa pasa a tener como un nombre dentro de las páginas, una cantidad de usuarios y visitas, y listo, ya está, ahí está el negocio. Porque a veces la pregunta que te haces desde el punto de vista económico, siendo este un programa de tipo económico, es cómo monetiza, cómo transforma en dinero, porque de alguna manera tenés que estar pagando eso. La pagarás con datos, lo pagarás con publicidad, observando publicidad, de alguna forma lo pagás, pero a veces la curiosidad es saber cómo lo estás pagando. 4 chicos se juntan
y arman una aplicación para celular, un jueguito. ¿Y cómo lo monetarizan? Vendiendo publicidad. Y después Igual, vendiendo los datos. No siempre, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, hay un montón de aplicaciones que son súper usadas y no necesariamente está en el concepto de hacerlo para ganar plata. Con respecto a la internet y al código abierto y a todo ese sistema, uno crea, no por el dinero, sino por sumar y por compartir, por aprender, y después le vienen negocios periféricos. Por ejemplo, yo hago una aplicación que tiene mucho éxito, no sé, hay aplicaciones de que te hace la cuenta automática para cuando te juntás a comer un asado. Vos pones cuánta gente viene, vas poniendo las cosas y después te divide cuánto van a comer, cuánto sale por persona. Es como pequeñas aplicaciones. Esa gente no gana plata por hacer la aplicación, pero sí quizás alguno de ellos es contratado después o es parte de una publicidad o de lo que sea, de otro negocio. Lo contratan para hacer un programa de tele que hable de asado, por ejemplo. Entonces son negocios periféricos. Tengo acá una noticia para leerle. No, es para el doctor Da Pena, pero antes... Ya me parecía, porque no la estaba entendiendo lo que me estaba dando. No, por supuesto. Claro, aparte le iba a hacer comentar acá a Martín en noticias de tipo económico. Claro, a ver qué decía. Claro, a ver qué pasa. Pero voy a dejar algo en el aire, ¿no? Es qué repercusión política tuvo que Macri, el ingeniero Macri, haya participado en la firma del Tratado de Paz en Colombia, entre, digamos, el presidente colombiano y la FARC, y luego en las elecciones o en el referéndum él no ganó, por poco, pero ganó. Eso tuvo un impacto directo, como si vos patearas un tiro de libre y justo le pegaras en el estómago a alguno de la barrera. Me da la sensación que ese fue el impacto que tuvo, y me da la sensación que hubo poco asesoramiento en cuanto al tema y nadie había hecho, digamos, la encuesta como correspondía en Colombia. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Fútbol en Ecomedios. De lunes a viernes. A las 14, fútbol al rojo vivo. Franco Di Ferna y la actualidad de Independiente. A las 19, Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racinguista. Y a las 20, Vélez Radio. Carlos Martino y Diego Guitián en el programa oficial de Vélez Arfe. Los fines de semana, escuchá las transmisiones de Vélez, Independiente, Boca y los partidos más importantes de la fecha. Fútbol en Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad, para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220 Ecomedios. Última media horita en Café, Finanzas y Reflexiones.
Se pasó volando. Está Jorge Giacobbe acá, que entre otras consultas que le hace a la gente, su última, ¿saben cuál fue? Sí, yo tengo una pregunta para hacerle, si es la misma que estoy pensando. Con una sola palabra definan a Cristina Kirchner. Y los Para resultados ustedes. son asombrosos, ¿no? Sí, son Para ustedes. No sé si son asombrosos, pero son fuertes. Son contundentes, Sí. ¿no? Son contundentes. Yo la leí en la encuesta en otro medio y la verdad que bueno, refleja lo que mucha gente piensa, pero no mucha gente se anima a decir en público, ¿no? Ganó la palabra excelente, ¿no? Vamos a no. No era excelente. Vamos a hacer una aclaración metodológica para que los oyentes entiendan cómo se construye ese dato. Le pedimos a la gente que define a Cristina en una palabra y le damos un campo en blanco, donde escribe lo que quiere, donde no hay ninguna sugerencia de respuesta. ¿Ok? Ahí la gente teclea lo que quiere. La palabra de mayor recurrencia fue corrupta. ¿Y la segunda? Y después vienen conceptos como ladrona, como chorra, como corrupción. Es decir, todas cosas O sea, asociadas. lo que la gente piensa, lo que la gente asocia el nombre con la persona, la Exactamente. persona con la palabra, con qué palabra la asocia. Y los que opinan positivamente de Cristina, cuyas palabras también están ahí, opinan de ella líder, es decir, condiciones que tienen que ver con el liderazgo. Un dato importante, siempre que hacemos esta pregunta, que la hacemos para varias personas, la hemos hecho para mucha gente, para describir mucha gente, siempre tiene una tasa de no sabe, no contesta, te diría alta, porque es un ejercicio intelectual que no es sencillo. Te tenés que parar un poquito a pensar. No es una encuesta que vos vas marcando con tildes y tic, tic, tic. Esa pregunta te hace pensar. Además uno podría cambiar de idea quizás a los 10 minutos, ¿no? ¿O no? Sí, sí, claro, porque siempre la primera que te surge, después vos la corregís con la segunda o con la tercera. Eso pasa siempre. Claro. Top of mind. Bueno, Sí. pero lo que quiero decir es lo siguiente. Para esta pregunta en particular, para Cristina como estímulo, solamente el 2% de los encuestados no la contestó. Todo el mundo quiso opinar, todo el mundo tenía una posición tomada. Y cuando la publicamos, llovieron mails y mensajes a la consultora que todavía están lloviendo. Con de todo, ¿no? Es decir, desde que está de acuerdo, desde gente que la hubiera querido contestar y no la contestó y entonces nos manda sus sugerencias y puteadas también, ¿no? Y está muy en sintonía con la imagen de Cristina. Le preguntamos también a la gente, le pedimos que nos diga qué imagen tienen de ella. El 29% de la población argentina, 29 tiene imagen positiva y el 64 tiene imagen negativa. Esto indica entonces cuánto mide Cristina, qué capacidad tiene y por qué. Los dos datos. ¿Cuánto y por qué? Y eso es la percepción de la gente. Yo lo llevo también a algo que preguntaba Eduardo Corrado antes, que es el hecho de lo que sucedió en Colombia con la FARC y con el... que de alguna forma sorprendió, ¿no? Más Sí. que... Pero cuando uno veía le preguntaba a la gente este mismo ejercicio que llevan adelante ustedes en tu trabajo profesional, cuando uno le preguntaba a la gente por qué el no, cuál es la lógica del no, porque en realidad el pacificar la sociedad es algo bien, muy, muy deseable, por supuesto, ¿no? Pero de alguna forma era, bueno, de por qué se le iba a dar $450 a esta gente, de que por qué los delitos que... Y tú dices, bueno, cuando uno lo ve de afuera, ¿sí? Para terminar la idea, pero cuando uno lo ve de afuera, uno dice, bueno, pero en realidad eso es parte de un sacrificio dentro de un bien mayor que es pacificar una sociedad, ¿no? Pues yo creo que si se le preguntase al argentino, salvando la distancia con respecto a los delitos, supongamos que hubiese habido delitos de corrupción en el gobierno anterior, supongamos que fuesen probados, que hubiera delitos de corrupción, esto mismo que estás hablando ahora que se asocia, ¿no? Pero dijese, bueno, en pos de la pacificación, en esta división que hay entre los argentinos, le vamos a perdonar todos los delitos que llevó adelante el gobierno anterior. La gente saltaría. Es decir, cuando uno lo ve para otros, dice, pero mirá esta gente que en realidad no valora la paz. Pero cuando uno lo quisiese aplicar el propio, quizás incurriría en los mismos sesgos cognitivos que, no sé si sesgos o no, pero la misma interpretación. ¿Por qué se le perdonaría a esta gente que haya roto la ley, no? En el marco del caso López, cuando hicimos la encuesta, que recién había saltado el caso, digamos, el bolso, el convento y demás, hicimos esa pregunta. Le preguntamos a la gente, una pregunta muy parecida, que apuntaba a eso. Le preguntamos a la gente si creía que el avance de la justicia sobre los casos de corrupción del kirchnerismo podía provocar desestabilización del gobierno, que es un miedo con el cual la política trató de corrernos. El 70% de la opinión pública dijo que no. Que no. No. Los que decían que sí se identificaban como peronistas o como kirchneristas. Es decir, dos cosas. Eso viene de la lógica peronista de construcción de conocimiento y viene solamente de la política. El que te dice, muchachos, no nos toquen porque se cae todo, es el político. Que por acción o por omisión está entongado. Eso está clarísimo. La opinión pública lo que está pidiendo es, muchachos, váyanle al hueso a todos. Al kirchnerismo, al macrismo, a todos. Que de una forma es
lo que sucedió en Colombia también con los que votaron el no. Miren, no aceptamos los delitos. Claro. Es decir, no hay justificación para los delitos que sucedieron. Totalmente. Queremos que se atengan a la ley. Lo que tiene que haber es justicia, no un acuerdo. Claro. La opinión pública, Argentina está diciendo lo mismo, vayan al hueso, y si se cae, lo que se cae es la clase política y vendrá otra, pero no se cae el Estado. Y ahí me parece que hay una sociedad que está disociando cosas que antes no estaban disociadas. El presidente era el Estado, si se cae el presidente se cae todo, ¿no? Ese tipo de miedos hoy, por suerte, son miedos viejos. Eso es una muy buena noticia también. Muy buena noticia. Sobre todo porque uno a veces cuando lo ve desde adentro incurre en errores que desde cuando lo ve en perspectiva, es decir, es como la persona que no ve para sí mismo errores que ven las demás. Es mucho más fácil ver los errores en los demás que ver los errores propios, ¿no? Mira, inclusive respecto de la política nacional y su dinámica, hay una gran discusión respecto a si la culpa la tiene la culpa la tiene el anterior o qué. Cuando la gente calma un poquito esa discusión y se pone más reflexiva en una situación de focus group, lo vas a escuchar en la calle a tus amigos, la gente te dice, mira, Jorge, en los últimos 40, 50 años de la Argentina gobernaron peronistas, radicales, militares, civiles, más estatistas, menos estatistas. Entre todos, la inteligencia sumada de todos nos dejó esto. Ajá. Y te hago una pregunta, ¿no? ¿Vos alguna vez le preguntaste a la gente si en realidad peronistas, socialistas, radicales y militares no eran socios entre sí? Hace, te diría, 3 años, desde 2013, estamos preguntándole a la gente si cree que la política, la policía y la justicia son socios del narcotráfico. ¿Respuesta? 80% dice que sí, desde el 2013. El resultado de la ecuación es esto que apareció hoy, que un cura que denunció el narcotráfico. Sí, pero ojo, pero yo quiero ser un poco también crítico en ese sentido, porque cuando uno se pone a ver Estados Unidos, el principal consumidor de cocaína, uno de los principales consumidores de cocaína y de drogas del mundo, es Estados Unidos. Es uno de los principales, Europa y Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces, pero Estados Unidos no la produce, la importa. Ajá. Para poder importar la fenomenal cantidad de droga que se introduce en Estados Unidos, también tiene que haber una corrupción en el sistema, pues si no es imposible. Es decir, a mí me da la sensación de que es imposible que se introduzca tanto en Estados Unidos como lo demanda, a partir es decir, tiene que haber un circuito un poco más, no esos lobos solitarios, esos corruptos solitarios, sino un sistema. Entonces, cuando uno lo ve en perspectiva, le da la impresión de que los sistemas son un poco más corruptos, que quizás acá se le presta más atención, pero totalmente. Que existe. Sí, me parece que hay un problema de quantum. Una cosa es que ciudadanos entiendan que en todo Estado hay algún nivel de corrupción que deja entrar a algunos males, y otra cosa es que entienda que el Estado y el narcotráfico son la misma cosa. O que el Estado es corrupto en sí mismo, ¿no? En Venezuela, los venezolanos te explican, nosotros desde acá lo estamos viendo claramente mal, la cuestión de Venezuela. En Venezuela te dicen, mirá, esto no es un problema de populismos contra antipopulismos. El populismo es el disfraz de una organización corrupta que alcanzó la presidencia. Y en la Argentina llegó a pasar lo mismo. Pensalo así, ¿qué organizaciones están en capacidad de poner la plata para una elección? Siempre los oficialismos, ¿no?, que tienen el Estado, y el narcotráfico. Ni el sindicalismo en la Argentina tiene la plata para una elección presidencial. Entonces, hablemoslo para las gobernaciones, hablemoslo para los niveles municipales. Hace mucho tiempo que el narcotráfico está trabajando en política. No que están asociados, no que están corrompiendo, no que se metieron y nadie se dio cuenta. No es omisión. Hace mucho tiempo que son la misma cosa. De eso la opinión pública se dio cuenta hace muchos años, y ahora el Estado, que parece que se para de manos frente al narco, en realidad no es una revelación y que los tipos tienen una claridad mental maravillosa, sino que están haciendo síntomas de lo que la opinión pública les está pidiendo hace muchos años. Tema más que interesante, Te ¿no? interrumpí, Eduardo, perdón, tenías una pregunta, justo estaba formulando. No, estaba diciendo que el tema es interesante, y lo único que agregué era si el resultado de los títulos de esto de hoy del monitor que tenemos acá es el resultado de la ecuación, gobierno narco y el dinero que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces dice, un cura que denunció los narcos apareció ahorcado en la iglesia. Y si esto es parte de la política, y si es una tradición política en la Argentina, el asesinato. Ha sido una tradición política en Argentina el asesinato por razones ideológicas. Ajá. El que no lo perpetraba lo celebraba, y el que no se hacía el distraído. Ajá. La sociedad argentina salió de eso, por suerte. Estoy hablando de los 70, ¿no? Ajá.
¿Antes no pasaba? No, sí, antes pasaba, pero no en la medida en la que pasó en los 70, digamos. ¿Porque eran menos o porque eran...? No, porque fueron más. Porque la resolución de los conflictos era menos violenta, digamos, no había eliminación en masa. Ajá. Hoy por hoy estamos frente a la dinámica que aconteció con el narco en todos los países que han tenido este problema. Primero el narco se instala, corrompe, se mete en el poder. Si en algún momento el poder se quiere disociar esas identidades de vuelta, el narco se para de mano y dice, flaco, nosotros lo habíamos negociado, este territorio es nuestro. Y vienen las facturas. Ahora la sociedad argentina se va a noticiar el día que nos aparezcan 12 cuerpos colgados en un puente en la General Paz, de que en Argentina operan carteles que ya no operan ni siquiera en Perú. Hablo de Sendero Luminoso. Muy bien. Y ahí, ¿cuál va a ser la percepción de la opinión pública argentina? ¿Vamos a estar peor o mejor que antes? Cuando vos le declarás el combate al narco y la cosa se pone caliente, ¿estás mejor? ¿O estabas mejor antes cuando nadie se da cuenta de nada, pero estaba? Y los políticos hacen lo que la opinión pública demanda. Bueno, pero a veces hay disientes, ¿no? Porque a veces la gente no sabe lo que es mejor. Es decir, es lo mismo que si uno va al médico. El médico le dice, ¿sabe qué? Tiene que dejar, dígame, ¿qué quiere hacer usted? Le pregunta el médico al paciente. Y el paciente dice, bueno, ¿sabe qué? Quiero seguir comiendo como estoy comiendo, quiero seguir fumando. Y alguien tiene que ponerle cierto grado de responsabilidad, cierto grado de madurez dentro de eso. Se supone que los políticos deben hacer lo que deben hacer, no lo que la opinión pública les demanda. Ahora le cortaron todo eso acá arriba, ¿eh? ¿Ahora le cortaron todo eso acá arriba después de la intervención, todo lo que vos decís. El cigarrillo y demás. Y demás adicción. Porque ayer hicieron una operación de salió creo que para estar en igualdad con el doctor Malano. Salió hoy en todos los medios. Un segundito, quería hacer un comentario. No es tan extraño lo que pasó en Colombia. Coincido con Eduardo, ahí hubo un grave error de criterio de medición y de asesoramiento para Santos, no sé si casual o no, porque en realidad en la sociedad argentina, si se sometiera tal vez un por sí o por no para facilitar la relación o ordenar la relación con todo lo que sería el mundo narco y estar más pacificados, entre comillas, habría datos de la sociedad que están ocultos que pesarían en esa elección. Uno de ellos, que en la Argentina, en menos de los últimos 10 años, se han perdido 3.231 mujeres. Es un dato de perfil del día sábado pasado. Esas son las que se perdieron, que no sabemos dónde están, solo mujeres. Supongo que las que encontraron con violencia de género, sus cadáveres o lo que fuere, deben haber superado cómodamente las 1.000, o sea que hay una desaparición, en el mejor de los casos, en los últimos 10 años, de una mujer por día en la Argentina. Si se sometiera eso a la votación, se sometiera una pacificación a un precio alto, como es la incorporación de fuerzas que siempre fueron generadores de violencia, muy posiblemente la sociedad votara por el no. Esto es muy posible, esto debe estar pasando en Colombia y debe haber pasado, y son datos que están metidos en el seno de la sociedad colombiana que no se tuvieron en cuenta posiblemente por un error de apreciación. Bueno, algo similar sucedió con el Brexit. Supuestamente, originalmente el Brexit era para calmar los conservadores. Cameron lo había puesto como una forma de calmar al ala un poco más conservadora de su partido, sabiendo supuestamente de que no iba a dar. Y en realidad las reglas que se pusieron no fueron las apropiadas y al final terminó siendo una sorpresa fenomenal por el resultado que se obtuvo. Bueno, los interrumpo un segundito porque lo tenemos a Mariano Tarola, que entre otras cosas conduce el programa ¿Qué hacemos con los pesos? Tiene un libro, es director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Mariano Tarola, bienvenido a Café, Finanzas y Reflexiones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Yo te quería consultar esto, porque estamos acá hablando de economía. Está también el señor Jorge Jacobe, consultor con nosotros. Está Ricardo Malano, abogado. José da Pena, de la Maestría en Finanzas de la UCEMA, y Eduardo Corrado, que es especialista en economía. Entonces, sí, hay un Dream Team, digamos. No sé si es un Dream Team, un Drink Team. Bueno, si podés vendernos, bárbaro. Y cobrar, bárbaro. Y yo te quería consultar ciertas cosas, en realidad la mesa en general, pero veo que tu último tuit de hace 47 minutos dice que los consumidores seguirán cuidando el bolsillo pese a la posible suba del salario real. ¿Por qué llegás a escribir esto en el ámbito financiero? No, a ver, primero cuando uno analiza cómo está hoy el consumidor en la Argentina, primero
esto tenía que ver con la especulación con este bono a fin de año, o si se puede eximir de ganancias el medio aguinaldo. Yo creo que hoy las expectativas hoy del consumidor, es decir, hoy, salvo las cuestiones básicas del consumo que uno obviamente no puede prescindir, hoy no vemos un consumidor que está esperando de que le aumente un poco el salario real para salir a consumir. Digamos, hoy el consumo, como vemos, la caída de electrodomésticos o todo lo que son bienes durables, yo no veo hoy, a pesar de las grandes ofertas que hay, que ya falta que te lo regalen directamente el producto, porque te dan 24 cuotas sin interés, promociones muy pero muy agresivas, y uno lo que ve es que no mueve mucho la aguja. Entonces, si hablamos de un bono, obviamente depende de qué valor, cuánto se va a recuperar el salario, pero fue tan golpeado el salario y las expectativas todavía de la gente que no está todo el día analizando los indicadores, por más que le pongas 2 pesos más en el bolsillo, la gente hoy tiende más a cuidar muchísimo el dinero. Y también otra variable más. Esto sabemos muy bien que cuando las familias acomodan su presupuesto, que si al principio lo sufren muchísimo, porque estaban acostumbrados a un nivel de gasto y después se encuentran con otro poder de compra. Una vez que se acostumbran las familias, se habla de las familias que tenían por ahí un excedente, no los que están por debajo, obviamente, de las canastas básicas alimentarias y demás. Una vez que se acostumbraron a gastar menos, no tienen la necesidad de salir corriendo a gastar lo que no consumieron. Claro. En ese sentido, ¿qué tal, Mariano? Buen día, José te saluda. Hola, ese sentido me hace acordar mucho por lo que le dieron el premio Nobel a Milton Friedman, que es por el enfoque de consumo permanente y el consumo transitorio. Es decir, los cambios transitorios en el ingreso no terminan estimulando el consumo, a menos que la percepción que tenga el consumidor es que va a estar mejor y de manera recurrente en el futuro. Exacto, esto la gente lo ve como un paliativo. Hoy la gente no siente que todos los anuncios o las metas de inflación hoy la gente no cree ni en la meta de inflación, no entiende cómo va a crecer la economía cuando hoy ve que todos los indicadores y la recesión es mucho más profunda de lo que se esperaba. Entonces, cuando no hay expectativas positivas de lo que viene, es muy difícil que la gente salga a volcar todo el consumo. Lo que pasó y también le sumamos un dato más que tiene que ver que, a diferencia de los últimos, si querés, 10 o 15 años, ahora tenemos tasas reales positivas también. Entonces, eso también te marca un cambio que yo no creo que el consumo que tuvimos durante los últimos años de kirchnerismo, aún en un escenario de reactivación, lo volvamos a ver en esos niveles. Y desde tu punto de vista, entonces, ¿cuáles son tus expectativas hacia el futuro? ¿Son positivas? ¿Son neutrales? ¿Sos pesimista? No, a ver, yo soy optimista, primero uno tiende a ser optimista. Sí, eso en general, ¿no? Es un sesgo que tiene, claro, pues si no sería imposible vivir, ¿no? Nos juega en contra, ¿no? Pero a ver, el año que viene va a ser mejor, primero, si analizamos de dónde venimos y también el escenario electoral y político. El gobierno, yo creo que entendió que las elecciones, por ejemplo, el año que viene no se ganan reduciendo el déficit. Entonces sabemos que el déficit ya por lo menos el año que viene es una batalla que por lo menos ya está perdida. Este año también se perdió, que el salario tiene que crecer, que la inflación tiene que bajar, y también que todos los indicadores malos de este año, cuando los comparemos con los del año 2017, todos van a ser más positivos. Entonces yo creo que el año que viene el salario se va a recuperar, con limitaciones, porque acá lo más flojo que tiene el gobierno, que ya no puede, me parece, reducirlo más, tiene que ver con el tema de los impuestos. Por eso las dos medidas, decir, bueno, vamos a ir de a poquito con el tema de ganancias, y también el anuncio que hizo Macri, decir, bueno, no vamos a bajar las retenciones a la soja durante el año 2017, lo vamos a pasar para el año 2018. Entonces, definitivamente el año que viene va a ser mejor que este, pero a mí me preocupa lo que viene después de octubre, ¿no? Digamos, todo lo que no se haga en año electoral, después va a haber que recuperarlo, ¿no? De alguna manera. Perfecto. Bueno, Mariano, estamos medio justo de tiempo. Te quiero consultar porque las veces que hablamos no le damos espacio. Contanos un poquito cómo es el programa que estás haciendo en Canal 26 para la gente que no conoce y le interesa. ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, la idea original es llevar lo difícil que es la economía, la finanza, las inversiones, de codificar todo ese lenguaje difícil y llevarlo a la gente para tomar decisiones. Porque yo creo que atrás
atrás del dinero hay sueños, atrás del dinero hay proyectos, objetivos, entonces enseñarle a la gente otra forma de administrar su dinero, yo creo que puede hacer de alguna manera que tengamos una vida un poco mejor o con menos problemas. O sea, que básicamente lo que hacen es como sacarle el idioma universitario al tema económico y llevarlo a la realidad diaria de la gente. Sí, es como un coaching financiero, ¿no? Es decir, la gente hoy, primero que la gente no tiene referentes, porque hoy la verdad que no sabes a quién creer, hoy somos que no sabes si este juega para tal partido, juega para tal intereses. Nosotros tratamos, más allá de lo que piensa cada uno de los columnistas, que tiene su ideología y demás, tratamos de que cuando hablamos de dinero no tiene ideología. Entonces, si consideramos que la inversión, si es el dólar, si son las tasas de interés o las tasas de interés, y si es una acción, será una acción y no otra. Entonces tratamos de ser bastante objetivos, si es momento de comprar o vender también, más allá de los errores que podemos cometer, pero es eso, darle facilidades a la gente para que pueda tomar las mejores decisiones con el dinero, sabiendo que en Argentina el ahorrista o el que menos conocimiento tuvo fue siempre el que la pasó mal. Espectacular. Bueno, entonces esto es todos los viernes a las 22 por Canal 26, ¿es así? Exactamente. Yo lo que te voy a pedir es, a ver, ¿con quién podemos hablar para que vaya un representante nuestro de Café, Finanzas y Reflexiones un día al programa? Porque acá tenemos a Eduardo Corrado. Tenemos, sí, a José, a Eduardo, tenemos varios ahí. Ricardo Malano es especialista en Derecho, pero Eduardo te puede Corrado salvar en los líos, ¿ves? Lo necesitamos también. Tenemos que arreglar un temita de Eduardo Corrado, lo tenemos que poner a punto, que está medio machacado, pero cuando quieras lo llevamos ahí a que dé unas opiniones. Pero en serio, me encantaría. Nosotros, a ver, todos los programas llevamos voces distintas para que la gente no se aburra de la misma cara. Así que a Eduardo ya está invitado. Yo tengo un dúo cómico, te voy a llevar a Eduardo y Ricardo. No sabes lo que te vas a divertir. No sé si vamos a ganar plata, pero lo que te vas a divertir. De todas maneras, buen día, te habla Ricardo Malano. Si tu deseo es darle alta credibilidad a la audiencia, llevar un abogado, ya es ponerlo entre paréntesis, lo de la credibilidad. Sí, ponerlo en duda, ¿no? Estaría bueno un programa, digamos, hablando con la imagen del abogado por las dudas, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, te agradezco mucho y en serio, Eduardo, ya estás invitado al programa, luego en línea privada organizamos fecha y horario. Bueno, te agradezco mucho y te dejo algo para el próximo, ¿no? Dice, esto lo dijo Mark Zuckerberg, dijo, el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Con lo cual, ahí tenés algo para los inversionistas, ¿eh? Esto es de un libro justamente de uno de tus colegas que está acá en la mesa y que en este momento salió corriendo a dar clase. Yo no te voy a decir, después te vamos a mandar la tapa del libro para que vos lo puedas comentar en tu programa. Dale, me encantaría. Todo lo que sea difusión, desde el programa estamos abiertos, porque la idea es eso, es este te va a gustar porque habla ayudar a la gente. Este te va a gustar porque habla de proyectos de inversión. Bueno, me encanta entonces. Bueno, cuenten con eso, con toda la ayuda de la difusión, y Eduardo, te esperamos en el programa. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? Por favor, un gran abrazo a todos. Últimos 8 minutitos en Café, Finanzas y Reflexiones. Estamos acá cerrando negocios con la gente de la televisión. Vos te tenés que arreglar del pie el arreglo del... Bueno, vamos a ver qué pasa, porque tengo que irme a hacer, voy a decir la verdad, me tengo que ir a hacer un implante, con lo cual me tengo que fortalecer mentalmente. ¿Cuándo no estás para ir a la tele esta semana? Jorge, que participa mucho de la tele, te puede asesorar un poquito de cómo ir, pero creo que sería una victoria de todos nosotros verlo a Eduardo o a Ricardo que se le cae el micrófono en la tele. Serían un dúo buenísimo. No, pero nosotros vamos como dúo cómico, ¿eh? Que no nos pregunten nada de derecho. Entran como abogado y economista y adentro muestran la hilacha. Para envalentonarte, si te tenés que preparar mentalmente, también podés tomar la opción de ir muy alcoholizado. Yo te recomiendo, entre ir alcoholizado al dentista y a televisión, anda al dentista. Bueno, te digo y que... aparte el dentista después te mete un toque de anestesia, va a decirle que te la pongo un poquito más arriba. Este es dentista, con lo cual no tengo ni la opción de discutir, porque es mujer, ¿viste? Entonces no tengo la opción de discutir. Ah, no, claro.
Se hace lo que ella dice. Se hace lo que ella dice. Pero Bueno, anestesiate que tomás sin parar. Sí, pones un disco de Pink Floyd con y... respecto a la televisión, te digo, yo hice 12 años cablevisión y en realidad era tanto el calor de las cámaras que la habíamos descubierto que tomando una de estas bebidas cola, o Coca-Cola, mejor dicho, era la forma de aguantar el calor que llegaba, lo medimos dentro de los estudios, llegaba a 55 grados cuando prendían las cámaras. Era otra época. Era una época en la cual no había aire acondicionado. Sí, había aire acondicionado, pues fue entre el 89 y el 2001. Había aire acondicionado, lo que pasa es que los estudios en general trabajaban distinto, había mucho más libertad para trabajar, porque cada canal de cablevisión tenía un director. Entonces ese director era el que revisaba el programa. Pero digamos, 55 grados, ¿verdad? Es porque demasiado. prendían 3 cámaras juntas, 4, y hay algunas trampas para que el que va en la televisión. Nunca hay que fijarse en el camarógrafo para cuando estás haciendo el programa, simplemente vos hacés porque la cámara te sigue a vos. El momento más difícil es cuando se prende la luz rojita, que te van bajando los dedos, y en ese tiempo era grabado y a uno le tiré una lapicera de esa gorda, ¿viste? Porque bajaba los dedos, nunca arrancaba. Cuando yo arrancaba, le tiré una lapicera, eso parece que lo hizo entender rápidamente. Esa potencia de la bebida cola, claro, sacaba un poco. Digamos, en el mundo de la construcción, los obreros que trabajan en andamio claro. y a la intemperie en verano, normalmente si uno observa, en algún punto del andamio hay una bebida cola disponible. Porque te saca el término. Es más, está pasando esta teoría? ¿Es una publicidad de Coca-Cola? No, y ayer bebida cola, o cosas con sal. Ayer mismo, uno de los chicos que trabaja con nosotros en el estudio venía de dar un examen de finanzas públicas, con lo cual para traducirlo es más impuesto que otra cosa, con lo cual tenés que saber bastante economía para tratar de traducir lo que sea el impuesto. Entonces eran 100 preguntas en 2 horas, tenés que contestar 100 preguntas en 2 horas. Tranqui el examen. Tranqui, sí, muy tranquila. ¿Da pena? ¿Lo dio Da Pena? No fue el doctor Da Pena, no vamos a salvar el honor de Da Pena, que no fue. Era en la carrera de grado. Y entonces, claro, ¿cómo vino al estudio? Medio descompuesto. ¿Qué encontré yo a mano? Una de estas cositas, viste, que tienen sal, el maní con sal, que yo, y le di eso, y eso lo reanimó rápidamente. Y un vaso de cola. No es de cola, no, le di de otra que es más transparente, pero como tiene azúcar... Pero tiene azúcar igual, claro. Claro, levantó rápidamente. Bueno, son temas de los que pasan los entretelones de una radio y una televisión, ¿no? Así es. Bueno, hablando de narcos... Bueno, pero acá vamos a ver, estamos ya en el cierre del programa, vamos a dejar que nuestro invitado y el doctor Malano den su última opinión sobre la Argentina y el mundo. Y hubo un hecho significativo, Sorpresivamente, el Papa apareció en el lugar del terremoto más terrible de este año. Ayer apareció solo y en el lugar del terremoto. Son temas que rodean al mundo, que hacen a la parte social y también, por supuesto, la economía entra dentro de las ciencias sociales. A ver, datos de nuestra última encuesta que cerramos este viernes como para hacer un refresh, además de lo de Cristina. Por supuesto. La imagen de Macri sigue en 57 puntos de imagen positiva. ¿Crees que le puedo ganar una elección? Está absolutamente... ¿Que vos le podés ganar una elección? Sí, yo te hago la campaña y todo. Vamos, gracias. Vamos para adelante. Sigue, está extrañamente estable, te diría. ¿Eso la meseta no indica la caída próxima? La imagen siempre va a caer, porque siempre se desgasta. Y porque la demanda... Desgasta. No, y porque desgasta no solo en términos físicos, sino que desgasta la mirada del otro. ¿No? Cuando una persona elige un presidente nuevo, una pareja, es en términos ideales y después empieza la convivencia de verdad. Y se aburre. Y finalmente eso tarda 4 años o 8, pero se termina descomponiendo. Hoy está estable. El impacto de lo que está sucediendo en el país todos los días y la angustia de la opinión pública está puesta sobre los ministros, que hace 3 o 4 meses que se vienen cayendo sistemáticamente. Algunos meses 3 o 4 puntos, algunos meses 7 puntos. Nosotros hemos hablado aquí mismo en algún momento hubo 5 ministros que medían más que Macri. En abril, por ejemplo. Hoy ninguno mide más que Macri. Por ejemplo, Frigerio. Frigerio, Bullrich, Pratgay, Malcorra y Peña. El mes pasado quedaba Esteban Bullrich por arriba de Macri, hoy no queda ninguno. Todavía están bien porque están arriba de 45 puntos de imagen positiva, pero lo que quiero decir es que todos los meses los ministros bajan un escalón. Los fusibles están ahí. Bueno, eso significa la palabra ministro, ¿no? El que sirve. Exactamente, y me parece que también es una mala noticia para ellos, es una buena noticia para el presidente, pues si un presidente no tiene fusibles, le impacta todo directamente y sos de la Rúa, ¿no? Eso me pareció que pasó en el 2001. O a lo mejor de la Rúa no tenía condiciones para ser presidente.
Bueno, por eso, pero digo, cuando la gente se empezó a disgustar con De la Rúa, se disgustó directamente con el presidente. Y después del presidente no queda nada. Ajá. El arquero tiraba al piso, digo. Ajá. El arquero en el piso y Malano defendiendo el arco. ¿Qué hace? Bueno, sí, y yo la defendiendo el arco y comete un segundo penal. No hay otra alternativa, seguramente. Sobre todo si yo tengo que atacar, que soy muy torpe. No me queda otra. Pero de un punto de vista, tomando la reflexión que recién estaba haciendo nuestro entrevistado, lo que se me ocurre es que hay una gran demostración de madurez política, quizás inclusive inesperada en nuestra comunidad, que ha optado por no pedir el cambio del presidente, sino adherir a que al presidente le vaya bien, más allá de la ideología que tiene cada uno de los argentinos que adopte esa posición. Y esto es un poco una de las cuestiones inesperadas al estilo de Colombia y la votación por el sí, por el no, inesperada porque quizás se sigue pensando que las sociedades en Latinoamérica no han madurado lo suficiente. Yo creo que están profundamente maduras en un ejercicio de democracia ya prolongado en casi todos los países latinoamericanos. Y esto sucedió también con la elección en Bolivia en su momento, con un resultado sorpresivo fuera de contexto. Yo creo que es un dato muy bueno, coincido que es un dato muy bueno y alentador. Por supuesto, estamos en el final, en los últimos segundos. Dale que se viene Franco con Al Rojo Vivo. A ver si está por ahí, lo vamos a saludar. Dos cosas y ya termino. Por un lado, vamos en nombre de Gabriel Sosa, que le han otorgado un diploma por las Jornadas Nacionales de Administración. El trabajo es efectos y distorsiones de los impuestos en los incentivos e inversión y en los precios, comparación Argentina-Estados Unidos. Es alguien que trabaja con nosotros en el estudio. Bueno, acá le han otorgado el diploma por esto, que es un tema muy tratado por nosotros, la distorsión de los impuestos en la economía argentina. Y solo me resta agradecer y darle un abrazo en el aire al doctor José Pablo Da Pena, que me ha dedicado este libro, Proyectos de Inversión, una guía simple para su correcta formulación y evaluación financiera. En este programa y en otros vamos a ir tratando de aclarar, que ya está muy claro el libro, para la gente común está muy claro, y esta es una forma de enseñar. Lo simple hay que hacerlo fácil. Tan fácil como cuando uno está frente al arquero, hay que tocárselo al rincón. Con ese rincón nos vamos al Rojo Vivo. Desde Buenos Aires.